Dice, los ángeles y demonios y ángeles caídos, ¿pelean de a verdad o cómo pelean espiritualmente? Ellos sí pelean, ellos están en una guerra con diferentes armas, que quede claro, es una realidad diferente a esta, pero los ángeles en el segundo cielo sí tienen pues sus bandos. Por eso hay un tercio de los ángeles que cayeron con Lucifer. Entonces sí hay una guerra, lo vemos en el libro de Daniel, cómo los ángeles pelean. Básicamente cuando un ángel vence a otro ángel, el poder que tenía ese ángel sobre la tierra y sobre cierta gente en la tierra llega a pasar bajo el mando del ángel que venció. Entonces, eso lo vemos en el libro de Daniel, cuando, por ejemplo, el imperio de Babilonia iba a caer, el ángel de Persia fue a pelear contra el ángel de Babilonia para vencerlo. Y después vendría el de Grecia, según el libro de Daniel. Entonces, cuando los ángeles peleaban en el cielo, que habrá que ver en el futuro qué tan similar a la forma en que pelean los seres humanos es, aunque sí se puede deducir en cierta forma que es parecido porque fueron los ángeles los que bajaron en el tiempo de Enoch y le dieron al hombre conocimiento para hacer armas, para hacer espadas y demás, armas para matar y cosas para seguir pecando o multiplicar el pecado. Entonces, ese conocimiento de hacer armas para pelear en guerra vino de los ángeles, porque los ángeles practican la guerra en el segundo cielo. Recuerden que el segundo cielo no es el cielo del Padre, no es el cielo invisible, donde obviamente no hay ninguna guerra que pueda existir, solo hay paz, solo hay bondad, misericordia, etcétera. Pero en el segundo cielo, donde están los ángeles, es una realidad entre la del Padre y la nuestra. Entonces tiene algunas características de la realidad del Padre, que el Padre le otorgó para que funcionase como un reflejo y nosotros pudiésemos entender en cierta forma el tercer cielo. Y por otro lado tiene algunas otras cualidades que son como las de la tierra, en ese caso como el hecho de que sí tienen cuerpos los ángeles, pero son cuerpos de otro tipo de materia, sí pelean, pero con armas, por decirlo así, más fuertes. Sin embargo, cuando vino el Mesías nos vino a dar las armas espirituales, que son las armas, por decirlo así, del tercer cielo, para vencer cualquier autoridad, principado, potestad del segundo cielo. Así creo de simple. O sea, por eso la escritura dice que no con espada, no con ejército es que Yahweh va a vencer al enemigo y el imperio mundial, sino que lo va a hacer con su espíritu. Entonces, nuestras armas no son de la carne, no son ni siquiera del segundo cielo. Nuestras armas son del tercer cielo, porque es la verdad que destruye toda falsedad y por ende toda maldad, toda realidad que está por debajo de la realidad del Padre. Entonces espero con eso quede algo claro lo que me preguntó. Repito, ellos viven una realidad que es más similar a esta de lo que la mayoría de la gente se imagina, porque la mayoría de la gente se imagina la realidad de los ángeles como una realidad completamente invisible, porque se están imaginando la realidad del Padre Todopoderoso, el tercer cielo, y eso es porque están trabados en el velo. Yahweh hizo 3 velos: el velo de Moshe, que tenía él en el rostro, que es el de la carne; el velo de la entrada del templo, que fue el que se rompe con el Mesías, Yahushua el primero; y el velo del lugar purísimo, que es el que se rompe con la segunda venida, el último, el testigo como Moshe. Entonces, cuando los 144,000 rompen los 3 velos para poder llegar a la presencia del Altísimo, eso quiere decir a través de morir a sí mismos al aceptar al Mesías y a Yahushua y reconocer la doctrina del último como el buen pastor, van a poder reconocer el tercer cielo, tener las armas más elevadas, por decirlo así, espirituales, para vencer toda la falsedad que está por debajo de Yahweh, repito. Sin embargo, los que no han podido entrar detrás de esos velos, esos 3 velos que mencioné, están detrás de diferentes realidades que son básicamente ilusiones que ellos piensan que son una verdad, como en el caso de los falsos Elohim, la gente que adora falsos dioses. Ellos piensan que tienen poder de verdad, piensan que de verdad son de los cielos más altos, sin embargo son de los cielos, repito, que están dentro del segundo cielo, porque en el segundo cielo hay varias realidades o varias dimensiones. ¿Podrías explicar Hebreos 2.2? Y tal vez no sé si se pueda conectar con Hebreos 1.1. Desde el verso 1 del 2 de Hebreos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, en el sentido, ¿verdad?, de salirse del camino, de caer en pecado. Entonces, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, aprendido, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, que este es el verso que está preguntando Alejandro, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, eso es muy poderoso,
es lo que hemos hablado en otros momentos, lo que se reveló antes del Mesías Yahushua fue a través de ángeles. La Torá fue revelada a través de ángeles. Y eso es lo que algunas personas no entienden porque, repito, están detrás del velo. Entonces piensan que esos ángeles son Yahweh mismo, son de la dimensión o la realidad del Padre. Sin embargo, eran de una dimensión más baja, y cuando Yahushua vino, él vino a revelar la más elevada, y es por eso que los que seguían lo más bajo, los ángeles, no pudieron reconocerle y lo mataron. Entonces, por eso dice aquí Paulus, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, ¿verdad? Está hablando de la Torá que fue dada para mostrar la transgresión del hombre, el pecado del hombre. Dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto ya es el tercer verso, pero repito, voy a leerlo para decir en contexto, puesto que Alejandro solo me preguntó del segundo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí está revelando lo que acabo de decir. La salvación que Yahweh nos entregó a través de Yahushua el Mesías es más elevada. El pacto que Yahweh hizo con nosotros a través de la sangre del Cordero es mucho más grande que el pacto que hizo a través de Moisés, que terminó haciendo con sangres de corderos, carneros, becerros. Entonces, si la Torá es perfecta y fue dada a través de ángeles y es firme en todo aspecto, y revela la verdad con respecto a la transgresión, ¿cómo entonces nosotros podríamos llegar a descuidar lo que Yahushua nos ha dado, que es más elevado que lo que se le dio a Moisés en el monte Sinaí? Básicamente, y eso es en un resumen, por supuesto. Ahora, en el capítulo anterior, puesto que me preguntó si se podía conectar, creo que dijo 1.1, Hebreos 1.1, dice, Yahweh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es interesante que Yahweh en otro tiempo, o sea, antes de Yahushua y por ende antes de los apóstoles, que tenían la Ruach HaKodesh y eran enviados por el mismo Mesías, que vino de ese cielo, que es el más elevado de todos, donde está el Altísimo, y al cual quería subir Lucifer, obviamente nunca lo podría lograr, puesto que es de una realidad inferior. Yahweh, habiendo hablado muchas veces, o sea, antes de Yahushua, habló una y otra vez, dice, y de muchas maneras, porque habían varios tipos de profecía, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Entonces Yahweh habló a los padres a través de los profetas, así como habló a los profetas a través de los ángeles. Entonces Yahweh todo lo hace perfecto, lo hace como un espejo, y por eso es que él envió profetas para que hablaran a los padres, porque había enviado ángeles para que hablaran a los profetas. Pero por eso después es que la profecía, en un sentido que en el cristianismo se ha llegado a interpretar como que ya no pueden haber profetas, en algunos ámbitos del cristianismo, que quede claro, porque hay otros donde están llenos de supuestos profetas. Entonces, en algunas doctrinas cristianas se dice que ya no pueden haber profetas, que ya no hay profetas. Eso es un error. Pero también es un error caer en decir que casi que cualquier persona o una persona que lleve un curso X en una escuela va a ser un profeta. Entonces, no se puede llegar a los extremos porque ambos están mal. La escritura sí dice que puede haber profeta, pero también da cláusulas con respecto a cómo determinar quién es un profeta. Cláusulas que los del cristianismo no siguen, como otro montón de cosas. Entonces, los profetas hablaron a los padres porque Yahweh envió ángeles a hablarles a los profetas. Pero después Yahushua mismo, Yahweh en la carne, se presentó para hablar directamente, en ese caso a nuestros padres, y después dejó enviados con ese mismo espíritu para que escribieran y quedara escrito para todos nosotros en el tiempo final. Entonces, si el mensaje que se dio antes del Mesías, que fue a través de ángeles, que terminaron algunos de ellos cayendo, fue firme, lo que se escribió verdadero, sin contradicción, perfecto, cuanto más la revelación más elevada que vino a través del Mesías, hijo de Yahweh. Entonces, desechar lo que Yahushua hizo y nos reveló merece un castigo peor que el que merece aquel que seguía la Torá y la dejó. Básicamente, en resumen, lo que estaría diciendo aquí Pablo. ¿Por qué? Si el pecado es negativo o malo, porque a la gente le gusta y porque es placentero. Tiene tres partes esta pregunta, entonces voy a responder esta primero. Si no tuviese un cierto placer, el cual es completamente carnal, entonces no sería una tentación y por ende la persona no merecería recompensa por evitar la tentación, sino que simplemente no tendría un libre albedrío para ponerlo en acción, para ponerlo por obra, sino que estaría actuando según
aquello para lo cual habría sido programado para hacer. Entonces, por un lado hay que entender, una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo carnal. Lo carnal es animal, es terrestre, es bajo. Lo espiritual es celestial, es alto, es grande. Entonces, cuando uno se deja llevar por los deseos de la carne, termina actuando como lo más bajo, como lo animal, como algo para lo cual no fuimos creados. Mientras que si nos dejamos llevar por el espíritu que Yahweh nos dio como imagen y semejanza de él, vamos a poder cumplir su voluntad y entender el por qué los pecados están mal, a pesar de que en la carne se pueda sentir algún tipo de placer. Por otro lado, por ejemplo, el placer que se siente en el sexo es necesario y es bueno porque Yahweh lo hizo para el matrimonio. Y si no fuese placentero tener relaciones sexuales, Adán y Eva no se hubiesen multiplicado y después de ellos nadie más, si es que hubiesen tenido alguno o dos hijos. Entonces es necesario para la multiplicación, todo es necesario si se hace correctamente, si se toma según la verdad, según la bendición del Padre. Lo que hay que entender, por ejemplo, yo creo toda persona que al menos que ha salido del pecado entiende esto, el placer que es carnal, el placer que es de este mundo, en realidad no es placer porque es una ilusión. Y lo principal que revela que es una ilusión es que es momentáneo, es temporal. Y por eso es que la gente tiene que continuar y continuar buscando cómo seguir pecando para tratar de que ese placer lo puedan volver a sentir. Sin embargo, el verdadero placer que Yahweh creó es el espiritual, que es constante porque es eterno, no es temporal. Todo lo que es temporal es una ilusión, no existe en realidad. Es lo que Lucifer o Satanás creó o usa para tratar de engañar a la gente y así poner en acción, repito, el libre albedrío que Yahweh nos dio. Entonces, dice, ¿por qué si el pecado es negativo o malo es tan gustado o placentero? Debe estar hablando de algunos pecados específicos, porque yo no creo que esto se pueda aplicar para todo pecado, sinceramente. Por otro lado, lo que sucede, que creo que es tal vez el punto en el que usted está haciendo este argumento, es que cuando una persona se guía por la carne, vuelvo y repito, cuando uno está siguiendo lo espiritual, está siguiendo un pecado, practicando un pecado. Está escrito que el pecado esclaviza. Entonces, cuando una persona practica un pecado, es esclava o esclavo de ese pecado. Cuando una persona es esclava, no sabe por qué hace las cosas, simplemente las hace porque se le manda a hacerlo. Entonces el pecado llega a tomar control de la persona y la persona sigue haciéndolo para su propia destrucción, básicamente, porque el pecado cada vez lo destruye más y más de una u otra manera. Cada vez siente menos y menos placer de la manera que lo hacía, entonces tiene que entrar en un pecado todavía más perverso, porque es esclavo del pecado y es ahora el pecado el que manda en la persona, no la conciencia de la persona, porque ya ha sido cauterizada por ese mismo pecado. Entonces, el hecho de que alguien pueda estar viviendo en pecado y decir que es placentero y disfrutar ese placer es porque está ciego espiritualmente y no tiene ningún entendimiento o conocimiento o percepción de la realidad espiritual y piensa que eso es placer, piensa que eso es gozo, porque en realidad no entiende. Como por ejemplo un animal que no entiende razonamiento de un ser humano, no entiende lógica, pero tiene muchísimo placer al comerse, digamos un perro al comerse un pedazo de carne. Tiene muchísimo placer de otras maneras que necesitan tener ese placer porque si no, no se multiplicarían, no se mantendrían en el mundo porque tienen que comer, que son las 4 cosas conectadas con la carne. El comer para poder seguir viviendo, pero el hombre cuando se mete en eso con toda la carne cae en gula. Después está el defenderse, que el hombre que se deja llevar por la carne termina en atacar, en disfrutar la guerra, disfrutar el matar. La tercera cosa es el aparearse, que el hombre que se deja llevar por la carne termina en el simple hecho de tener sexo cada vez más y más perverso con tal de recibir algo de placer, no obviamente en el matrimonio. Que el matrimonio es básicamente para poder controlar eso de la carne, para poder controlar esos deseos y esos impulsos que están en la carne. Y por eso los otros tipos de relación sexual fuera de matrimonio son pecado, porque es dejándose llevar por la carne,
como un animal. Y el cuarto es descansar. Los animales necesitan descansar, necesitan aparearse, necesitan comer y necesitan saber defenderse. Pero los hombres que piensan actuar como animales, por tener también un conocimiento más elevado que los animales, se pasan de la maldad o de lo que se puede ver en la selva. Porque ya no es defenderse, ahora es atacar. Ya no es comer para sobrevivir, es comer para engordar. Ya no es, y bueno, con eso me refiero a comer para traer un montón de problemas por la gula y todo lo demás. Ya no es tener relaciones sexuales para multiplicarse y para disfrutar del amor en pareja, sino simplemente tener placer, carne, carne, carne. Y ya no se trata de descansar para poder tener fuerzas para un día más, sino que se trata de vagancia, no querer hacer absolutamente nada porque el descanso es placentero. Entonces, hay que entender todos esos puntos y entender que hay dos mundos. Y en el mundo carnal, terrenal, hay un tipo de placer, pero igual que el mundo mismo es temporal y va a dejar de ser. Entonces aquellas personas que quieran ser parte de ese mundo dejarán de ser porque entrarán en lo que será el infierno, porque prefirieron estar en un mundo de maldad, de pecado, de falsedad, de ilusión, de mentira, etc. Mientras que aquellos que aceptan lo espiritual y que se apartan de lo carnal están reconociendo su estado de imagen y semejanza del Padre, están reconociendo su estado de ser humano superior a todas las demás creaciones, bendito sea Yahweh que nos dio ese honor, y al reconocer eso, se apartan del pecado, se apartan de la maldad, usan la razón para hacer lo correcto, usan la instrucción del Padre para hacer su voluntad, y serán elevados a un mundo perfecto, donde ya no va a existir la ilusión de la mentira, la ilusión de la falsedad, la ilusión del pecado. Entonces, en este mundo existen esas dos realidades mezcladas, para que la gente decida entre una o la otra, entre lo temporal o lo eterno. Pero el alma en sí, al final va a ser eterna, entonces la decisión que tome va a ser una decisión para la eternidad. Y esa decisión se toma durante este tiempo en el mundo. Y al ser tiempo, por ende es temporal, ¿verdad? Porque cada persona tiene una cantidad de años en el mundo. Entonces, la segunda pregunta que decía aquí es, la escritura dice que todo lo bueno viene del Padre. Exacto, todo lo bueno, pero para eso hay que entender que es bueno. La ilusión de la carne puede engañar al hombre para pensar que algo que es en realidad malo es bueno. ¿Por qué? Por una emoción, por un placer ilusorio, repito. Pero voy a explicar más. Dice, la escritura dice que todo lo bueno viene del Padre. ¿El pecado forma parte? Por supuesto que no. Es completamente ilógico y contradictoria la misma pregunta. El pecado, según la escritura, es malo, es no dar en el blanco, en lo que respecta a la voluntad del Padre, es salirse de la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es buena y perfecta. Y todo lo bueno viene del Padre. Entonces, no, el pecado no viene del Padre, imposible. Y ese es el punto. Las personas que escogen el pecado están escogiendo apartarse de Yahweh, por eso se creó la realidad ilusoria del pecado. Cuando Yahweh hizo la creación, Él vio la creación y dijo que todo era bueno. Lo vemos en Génesis. Cada día Él vio lo que hizo y vio que era bueno, excepto el segundo día, porque hubo una división y eso no lo quiso llamar bueno. Pero después, al final de toda la creación, llamó a todas las cosas que eran buenas en gran manera. Entonces Yahweh hizo la creación buena, en el sentido de que absolutamente todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito, y si algo tiene un propósito es bueno. Aunque la forma en que se llegue al resultado pueda ser en el mundo de ilusión un poco doloroso, como ha sido este mismo mundo. Y ese dolor que las personas pasan hace que mucha gente se deje engañar por el engañoso corazón, como está escrito, el corazón es engañoso sobre todas las cosas, para desviarse y seguir la carne. Entonces la escritura dice que todo lo bueno viene del Padre, el pecado forma parte. Como les decía, Yahweh llamó a todas las cosas buenas. Eso lo vemos hasta el final de la creación. Él dijo y vio que todo era bueno en gran manera. Entonces hasta ese momento Yahweh era el que decidía en esta realidad, como creador, líder y todo lo demás, qué es bueno y qué es malo. Pero el hombre, al escuchar a la mujer, quien escuchó a la serpiente, que eso es la inclinación al mal, la serpiente que llegó a la mujer al corazón a través de las emociones para poder engañar el intelecto, la cabeza, y hacerle comer el fruto que Yahweh había dicho que no comieran, Elohim había dicho que no comieran, el fruto del conocimiento del bien y el mal, el fruto del conocimiento del bien y el mal. Entonces en ese momento el hombre tomó para sí la autoridad
de decir qué es bueno y qué es malo, porque tomó el conocimiento del bien y el mal. Entonces a partir de ahí Yahweh ya no dice y esto es bueno y esto es bueno, porque ahora el hombre es el que empezaría a determinar qué es bueno y qué es malo. Y lamentablemente al estar en una carne animal podría llegar a determinar por el error de su corazón engañoso que el pecado es bueno. Entonces es la ceguera que entró con el comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. O sea, el conocimiento del mal que entró en el hombre fue lo que estaba en la serpiente, o la serpiente misma que entró en la carne, para engañar al hombre y hacerle pensar que lo malo es bueno y lo bueno es malo, dependiendo de cómo se siente, dependiendo de la experiencia. Por entonces, de esa manera, si usted está pasando por sufrimiento, la persona dice esto es malo. Sin embargo, la escritura dice todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Yahweh. Entonces, cuando uno está pasando por sufrimiento es para algún bien. Entonces, en realidad es bueno. Sin embargo, el sufrimiento hace que el corazón diga esto es malo porque me estoy sintiendo mal. Pero es una emoción, es un sentimiento. La verdad es absoluta. La verdad es absoluta. Y ese era el árbol de la vida. Por eso Yahushua nos da la vida eterna. Yahushua es la verdad. La verdad es absoluta. Sí o no. Punto. Pero después de que el hombre comió el fruto del bien y el mal sin haber comido el de la verdad, el de la vida, el de lo absoluto, se llegó a confundir y entrar en un mundo donde por las emociones piensa que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Espero eso esté quedando claro porque es muy importante entenderlo. Entonces, cuando el hombre tomó para sí el decir esto es bueno y esto es malo, se empezó a guiar por el corazón, así como se guió por el corazón para tomar del fruto en el primer lugar, por el conocimiento del mal. Llegó a conocer el mal desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, según la carne, y por las emociones dice esto es bueno, a pesar de ser algo malo según la verdad. Entonces, como por ejemplo el sexo, la fornicación, el adulterio, cuando se hace algo de hecho que es prohibido, se siente algo específico y la gente lo llama placentero, pero es porque no están entendiendo lo que están haciendo, no entienden las consecuencias, aunque las sepan, no las entienden, y es porque, repito, se están dejando llevar por lo ilusorio, por el placer que causa el conocimiento del mal, en vez de llevarse por la verdad que es absoluta, para a través de la verdad que es Yahushua determinar qué es bueno y qué es malo. Aunque uno esté sufriendo, es bueno, y aunque unas cosas de lo malo puedan hacer que el cuerpo se sienta bien por unos minutos, si es pecado, es malo, así de simple. Entonces debemos guiarnos por el intelecto que está conectado con la verdad que es absoluta, no por el corazón que está conectado con lo bueno y malo que es abstracto. Porque repito, para una persona algo puede ser malo, para otra persona algo puede ser bueno, pero solo se puede saber según la verdad que está por encima de las emociones. Entonces, las escrituras dice que todo lo bueno viene del Padre, el pecado forma parte. Creo que con eso que expliqué espero haya quedado claro. Dice, ¿por qué evitarlo? Porque lo destruye, porque se lo llevaría al infierno, porque su creador le dijo que lo evite, eso debería ser suficiente, porque el pecado trae muerte, la paga del pecado es la muerte. Entonces hay muchas razones de por qué evitar el pecado, hay muchas razones obvias, lógicas. Como está escrito, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y como yo siempre digo, eso quiere decir entonces que el no temer a Yahweh es el principio de la estupidez. Entonces, cuando uno no teme a Yahweh, va a empezar a hacer un montón de cosas que no debería y que son en sí estúpidas, porque van a traer consecuencias muy negativas a la vida y después va a estar en un futuro diciendo en qué momento, por qué hice esto, para qué me llevó esto, para qué saqué de hacer esto y lo otro. Y hablando solo en esta vida, que es suficiente para darse cuenta de los errores, sin contar la eternidad, estando en un lugar de infierno, de tortura, de confusión, de vergüenza, que ya sería otra historia, por supuesto. Entonces sí, obviamente les recomiendo a todos no pecar, por su bien. Hay que entender que esto es algo que también a mí me ayudó saliendo de la falsedad de todo lo que se enseña en el cristianismo. Hay que entender que Yahweh no nos da los mandamientos como alguien que simplemente nos está dando unas leyes ilógicas y diciéndonos hágalo o lo mato porque me da la gana. No es eso. Él que nos creó nos está dando a través de la escritura la instrucción de cómo vivir la mejor vida, de cómo ser felices, de cómo estar bien, de cómo ser saludables, así de simple. Entonces, hay que aceptar lo que el Creador nuestro nos dice, aunque la carne o el corazón nos diga lo contrario. Cuando le hacemos caso al Creador, nos llegamos a dar cuenta que tiene razón.
Cuando le hacemos caso a la carne nos volvemos cada vez más ciegos y tontos como los animales. Una pregunta, ¿a qué tiempo se refiere Jeremías 3:16? Porque en Revelaciones 11:19 se ve el arca en el templo. 3:16. Convertíos, hijos rebeldes, como ahorita en la apostasía en la que se encuentran aquellos que dicen creer en él y que dicen creer en su hijo. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Empieza en el fin de los tiempos con la doctrina de los 2 testigos y entra en el milenio. O sea, esto va a continuar en el milenio. Dice que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Yahweh, no se dirá más arca del pacto de Yahweh. No vendrá el pensamiento ni se acordarán de ella. No la echarán de menos ni será hecha de nuevo. Esto es similar a lo que vemos también en Ezequiel, por ejemplo, que va a haber un templo. Y hay mucha gente que está pensando que ese es el templo que va a haber en una nueva Jerusalén, cuando en la escritura nos dice en Apocalipsis que ya no va a haber templo, porque Yahushua es el templo y el cuerpo es la congregación. Entonces cada persona que aceptó al Mesías durante esta vida, en esa otra vida, en la eternidad, van a ser el templo, van a ser una casa donde está el Espíritu del Creador Todopoderoso para traer intercesión, para traer misericordia a la tierra. Entonces sí va a haber un templo, pero es el templo espiritual. Por eso en Apocalipsis se dice que no va a haber templo, pero entre los profetas se habla de un templo. Y en otras partes se habla de un templo, pero es el templo espiritual que Yahushua vino a levantar cuando dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Estaba hablando de su cuerpo. Entonces, el cuerpo de Yahushua es el templo. Yahushua es el templo oficial porque es la piedra angular. A partir de ahí, todos los que creen en Yahushua son un ladrillo o una piedra en el templo. Por ende, la congregación es el templo. Y si lo ponemos en singular, Yahushua, el Mesías, es el templo. Por eso no va a haber un templo de piedra, aunque se use la analogía o la metáfora de un templo de piedra para referirse al templo espiritual eterno. Lo mismo sucede con el arca. Obviamente, si no va a haber templo, no va a haber arca. Si no va a haber templo, no va a haber arca, porque el arca iba en el lugar purísimo del templo. Y aquí estamos hablando de cosas físicas. En Apocalipsis 11, al puro final, vemos que se menciona el arca. Si leemos todo el contexto, que no lo voy a hacer en este momento, porque es mucho, vemos que es el capítulo de los 2 testigos. Apocalipsis 11 habla de los 2 testigos. Como yo ya he dicho, así como Yahushua, el Mesías, primero es el sumo sacerdote, él es el templo intercesor. El último viene como el gran rey. Él es el trono. Y como sabemos, en el templo, que es donde iban los sacerdotes, dentro, en el lugar purísimo, estaba el arca. Y el arca de Yahweh, según la escritura, es el trono de Yahweh en la tierra. Entonces, el arca que se menciona en Apocalipsis 11 no es el arca de oro, de madera y oro, que estaba en el templo de piedra en la tierra. Está hablando del testigo como Moshe, que es el arca de Yahweh, el trono de Yahweh en la tierra. O sea, donde Yahweh se va a sentar para reinar sobre la tierra, porque Yahweh se sentó, por decirlo así, entró en Yahushua para ser el sumo sacerdote y pagar por nuestros pecados y estar en el cielo a la derecha del Padre. Entonces, así como Yahushua es el templo, el último es el arca, el primero y el último, templo y arca. Así como el arca entra en el templo, el último y el primero se van a hacer uno durante la resurrección del último. Por eso en Apocalipsis 11, cuando salen los 2 testigos, uno de ellos es el último, el testigo como Moshe. El testigo como Moshe muere y resucita, y al resucitar asciende al cielo en una nube. Se hace uno con Mashiach, obtiene la autoridad para reinar sobre la tierra. Y en ese momento es cuando aparece inmediatamente que se suena la 7ª trompeta, porque se va a ir a recoger a los escogidos durante la cosecha, los 144,000. Y dice el verso 19, el templo de Yahweh fue abierto en el cielo, que también hay que entender algo más. Está diciendo el templo de Yahweh en el cielo. En el cielo hay se podría decir un palacio, un templo que fue hecho por ángeles, que fue del que se agarró el modelo para hacer el de la tierra. Por eso Paulus habla de que todo lo que se hizo en el Éxodo, en el desierto, fue un modelo, un ejemplo para nosotros entender lo verdadero, lo espiritual, lo eterno. Entonces,
El arca que se hizo, como dijo Pablo y como lo vemos en el Éxodo, se hizo según el modelo que se le mostró a Moshe. Entonces Moshe vio el modelo del templo que habían hecho los ángeles en el cielo, pero era un modelo. Lo que fue el templo aquí en la tierra de piedra fue una maqueta que nosotros debíamos haber entendido como un cuerpo humano, el Mesías, Yahushua. Por eso el templo tenía 2 pilares, 2 piernas. El lugar puro es el tronco, el lugar purísimo, la cabeza. Las 2 tablas, los 2 hemisferios del cerebro, las 2 tablas del testimonio que estaban dentro del arca, del pacto, donde se sentaba Yahweh, como Yahweh se sienta en la mente del hombre, en el sentido de a través de la conciencia, del alma. Entonces el templo era una maqueta para entender algo más elevado. Y esa maqueta fue hecha con una maqueta más grande que habían hecho los ángeles en el segundo cielo. Entonces, en el sentido literal de un templo, como un palacio que se abre para ver algo en los cielos, ese sería el de los ángeles. Pero aquí lo que está dando a entender es la unión del primero y el último, que también vemos en Ezequiel 37. La unión del primero y el último. Porque ya el arca se va a dejar ver en el templo. Por ejemplo, cuando se hizo el segundo templo, que está relacionado con la segunda venida, el segundo templo se construyó, pero en el lugar purísimo solo había una piedra. Ahí no hubo arca, porque no la encontraron nunca más. No encontraron el arca, entonces en el segundo templo, durante toda la historia del segundo templo, no hubo arca. Solo había una piedra donde debía ir el arca. Eso representa el templo ahorita en el cielo. En el cielo solo está Yahushua, no está el último. O sea, solo está el templo, no está el arca. Así como en el segundo templo no estaba el arca, solo había una piedra, y la piedra es la piedra angular, Yahushua. Ahora, cuando vemos en Apocalipsis 11 que después de que los 2 testigos mueren y ascienden al cielo, se deja ver el arca en el templo. Hay 2 formas de ver esto. Se deja ver porque no estaba, finalmente está, porque ya entró al cielo, siendo el último que recibe autoridad. Otra forma de verlo es que se dejó ver porque finalmente el velo del lugar purísimo se abrió, se rompió para poder ver el arca que estaba en lo interior. Como ya expliqué en otros momentos, el velo de la entrada del templo y el velo de la entrada del lugar purísimo son 2 velos diferentes. El velo de la entrada del templo se rompió con el Mesías Yahushua. El velo de la entrada del lugar purísimo se rompe con la muerte del testigo como Moshe. Entonces, por eso, después de la muerte y resurrección del testigo como Moshe, cuando asciende al cielo, el arca, que es él mismo, se deja ver en el templo, que es Mashiach, o que se puede ver como el cielo también, por supuesto, repito, con esa maqueta que estaba explicando. Entonces, en el reino de Yahweh no va a haber arca física, no va a haber una maqueta, porque ya va a estar la literal, ya va a estar la verdadera. Y el arca de oro y madera que había en el templo representa al trono de Yahweh, que es el testigo como Moshe, el último, quien va a reinar en la tierra. Así como el rey se sienta sobre un trono, y hay escritos donde dice que el rey solo tiene autoridad cuando está en el trono, entonces Yahweh buscó un hombre para poder poner su espíritu en él, así como el rey se sienta en un trono. Entonces por eso el rey, la segunda venida, es el arca, es el trono, así como Yahushua es el templo. Entonces, aunque se hable proféticamente de templo o de arca para la eternidad, cuando se habla de templo se está hablando del Cordero, y cuando se habla de arca se está hablando de la segunda venida, el último, el testigo como Moshe, el rey. Pero no va a haber un templo de piedra como el que había en Israel, no va a haber un arca de madera y oro como la que hubo también ahí. Espero eso haya quedado claro. Randall, ¿cómo combatir pensamientos malos? Sentirse que no sirvo, querer morirse, etc. Es una lucha, sin duda. Y depende de cada mente, ¿verdad? Como dicen, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene luchas diferentes, debilidades diferentes y otro montón de detalles, pero el punto es que todos estamos luchando, y el punto también es que a todos Yahweh nos dio la capacidad de vencer en esa lucha en que estemos. O sea, todos tenemos la capacidad para vencer, para eso fuimos creados, y ese es el plan. Yahweh no nos creó para caer en la batalla. Entonces también hay que entender algo. Está escrito que Yahweh no nos deja pasar por nada que no podamos aguantar. No nos deja pasar por nada que no podamos aguantar. Entonces, por más duro que se sienta, hay que entender que sí podemos. Y también está escrito que Yahweh no nos deja pasar por ninguna tentación sin mostrarnos la salida. Entonces, al final, la persona que cae en la tentación cayó porque ignoró la salida, no quiso salirse, quiso caer. Y Yahweh no tienta a nadie, sino que nosotros somos tentados por las pasiones de la carne. Pero esas tentaciones ayudan para probar el alma. Entonces Yahweh sí nos prueba como un examen para ver si hemos aprendido, para ver si hemos mejorado, para ver si podemos ser elevados
para ver si podemos graduarnos, etc. Y en muchas ocasiones esas pruebas vienen a través de las mismas tentaciones que sentimos nosotros. Y de esa manera vamos a pasar por la mejor enseñanza que podemos pasar, la más exacta y perfecta. Ahora, ¿cómo combatir esos pensamientos? Está escrito que debemos siempre vestirnos con la armadura del Espíritu. En Efesios, la armadura del Espíritu, el yelmo de salvación, creer en el nombre del Padre y del Hijo para tener la salvación, la coraza de justicia, o sea, creer en el corazón que Yahushua murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día por el poder del Padre, tener el celo por predicar el Evangelio, que son las sandalias, tener la verdad como cinto para no equivocarnos, para no fallar, para no caer, tener la espada, que es la Ruach HaKodesh, y el nombre del Hijo, la palabra de Yahweh, a través del cual recibimos la Ruach HaKodesh, para poder atacar. Pero entre todas esas cosas está el escudo, que es súper importante, y el escudo es la fe. Y está escrito que la fe es el escudo para apagar los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo son tentaciones, son pensamientos. Y dice apagarlos. Eso quiere decir que son como flechas que vienen encendidas. Son pedacitos de infierno que si los dejamos entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, pueden destruir toda nuestra vida, pueden consumir toda nuestra existencia. Entonces, esos dardos del enemigo los podemos apagar con la fe. Cuando viene un pensamiento de me quiero morir, uno lo apaga con la fe, entendiendo que ese es un pensamiento de Satanás, que no quiere que uno esté vivo porque es una amenaza para él, por ejemplo. Entonces Satanás viene a hacerle a uno pensar que uno tiene que morirse porque él es el que no lo quiere en el mundo, porque él es muerte, Yahushua es vida. También debemos aprender a separar, porque como acabo de decir, cuando pasamos por sufrimiento es para bien, los que amamos a Yahweh, que quede claro, y se siente mal, pero sabemos que es para bien. Entonces hay ocasiones en las que el enemigo se va a agarrar de pensamientos que vienen de algo positivo para meter algo negativo, como esto de me quiero morir. Entonces también se puede uno poner a analizar por qué es que me quiero morir, qué es lo que me están dando ganas de morirme, y si son cosas de las cuales Yahweh ya nos ha hablado que Él va a destruir, que Él va a cambiar, entonces llegamos a entender, confirmar en nosotros mismos lo que creemos y saber que solo es cuestión de tiempo, reafirmar nuestra esperanza, reafirmar nuestra fe, reafirmar nuestra creencia en las profecías y demás. Porque sinceramente yo he estado muchas veces con esos sentimientos en el pasado y no sé hace cuánto fue la última vez que lo sentí, pero sí, no puedo decir que soy ajeno a esos pensamientos. Y muchas veces tiene que ver obviamente con lo mismo que el enemigo hace. Entonces el enemigo actúa por un lado para después venir a hacerlo caer por otro. Y si uno lo reconoce en la primera instancia, va a ser más fácil no aceptar cuando viene a usar eso en contra suya. Como también he dicho, cuando las personas se juzgan a sí mismas, se condenan a sí mismas, porque sí es bueno juzgarse, pero no condenarse, sí es bueno buscar los errores para cambiarlos, pero no darse por perdido, porque ahí es donde caen las personas que terminan en depresión o suicidándose. Debemos entender que mientras estemos vivos, podemos mejorar, mientras estemos vivos, podemos ascender, elevarnos por encima de la iniquidad, por encima del pecado, por encima de la debilidad que sintamos. También hay que entender que mientras estemos en esta vida, todo es momentáneo, todo es temporal. Y los pensamientos de Satanás con más razón, porque Satanás en sí es parte de esa ilusión que estoy mencionando. Entonces, esos pensamientos van a ser pasajeros, téngalo por seguro. Pero no quiere decir, con esto que estoy diciendo de que son pasajeros, no quiere decir que los acepte o que les ponga atención. Los tiene que rechazar por su fe, por lo que ya sabe, por lo que ya cree, por lo que ya conoce. Y sin miedo enfrentarlos. ¿Por qué es que siento esto? Y repito, enfrentarlos sin miedo, porque esa es la mejor manera de quitarle el poder al enemigo al enfrentarlo. Mostrarle al enemigo que no le tenemos miedo porque tenemos autoridad sobre él y entendemos que él simplemente está haciendo un trabajo para que nosotros seamos mejores personas. Entonces, todos esos detalles son cosas que debemos decirnos a nosotros mismos, que debemos creer, y esa fe en Yahweh va a hacer que los dardos que vienen a nuestra mente se apaguen, porque no están de acuerdo a la verdad, no están de acuerdo a la eternidad, no están de acuerdo a la escritura. Está escrito que debemos traer todo pensamiento a la obediencia de Mashiach, todo pensamiento a la obediencia de Mashiach. Entonces, al traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach, quiere decir que si viene un dardo, si no es según lo que el Mesías dice, nos deshacemos de él, o lo cambiamos, lo modificamos según la verdad, según lo correcto, para que funcione para algo. Entonces, dice, cómo combatir pensamientos malos, sentirse que no sirvo o querer morirse. También algo que yo pasé muchos años de mi vida con depresión,
desde niño, desde que tengo memoria, yo pasé depresión hasta que, bendito sea Yahweh, a través de Yahushua, a través de su nombre y una vida diferente, puedo decir que ya no sufro en lo absoluto depresión. Pero claramente hay días en los que el enemigo va a tratar de traer recaídas o tratar de traer esos mismos pensamientos que antes uno oía o sentía. Y algo que yo llegué a entender, que también es difícil de entender, porque mientras yo estaba en depresión, si a mí me decían eso, yo rechazaba completamente, porque así es como funciona. Pero por mi experiencia yo llegué a entender que la felicidad es una decisión. Igualmente el ponerle atención a estos pensamientos, porque son esos pensamientos los que traen tristeza, y es por la tristeza que uno termina queriendo morirse, pero al final uno puede evitar los pensamientos para no estar triste, y puede hasta, lo cual no considero que sea lo ideal, yo mismo no lo hago, pero lo he leído que sí funciona, se puede hasta engañar al cuerpo para empezar a sentirse mejor. O sea, si uno empieza solo a sonreír, aún sin sentir ganas de sonreír, en minutos se va a estar sintiendo mejor, eso es ya comprobado. Obviamente yo considero que es mejor de adentro para afuera que de afuera para adentro, o sea, considero que es mejor cambiar la mentalidad para que después ya venga la sonrisa o cambie la actitud, pero se ha probado que también se puede hacer a través de hacer que el cuerpo sonría, hace que el cerebro empiece a soltar la sustancia que también ayuda a que uno se sienta mejor, relajado, feliz y demás. Entonces hay varias formas, pero repito, en Yahweh trayendo los pensamientos, obediencia de Mashiach, sabiendo, repito, que la decisión de ser feliz está en uno, porque uno siempre va a poder encontrar cosas para estar triste. Entonces mejor buscar las cosas por las cuales debemos estar contentos, alegres, sabiendo que somos benditos por el Padre. Solo el hecho de respirar, solo el hecho de entender, solo el hecho de conocerle y otro montón de cosas. Como siempre he dicho, ¿verdad? Hay una cadena que si desde el principio ponemos atención, vamos a traer siempre resultados positivos, y es el pensamiento, la palabra y la acción. Uno no puede tratar de cambiar la acción si no ha cambiado el pensamiento y la palabra. Entonces la mejor manera de cambiar la forma en que uno se empieza a sentir o la forma en que uno actúa por estar triste y todo lo demás es cambiando los pensamientos, obligando a que cambien, batallando con ellos si es necesario, en el sentido de que si va a entrar, pues oblíguese a pensar en otra cosa, principalmente en algo del Padre, en algo bueno, obviamente, pero hay muchas formas de hacerlo, es mi punto. Dice por acá, Shalom, ¿el suicidarse es uno de los pecados imperdonables? Es una buena pregunta. La escritura solo habla de un pecado imperdonable, solo habla de un pecado imperdonable, y que considero hay varias formas de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo, siempre basados en lo principal. El pecado imperdonable es la blasfemia en contra de la Ruach HaKodesh. Entonces, un hombre al que Yahweh le ha mostrado su amor, su poder, de alguna manera obvia, y ese hombre decide rechazarle, ese hombre está cometiendo el pecado imperdonable. Y repito, cuando es una forma obvia, por eso uso esa palabra, que el Espíritu le muestra su poder, su existencia, haciendo un milagro, que él pueda ver, que pueda notar algo así, y la persona dice, no, eso es el mismito Satanás. Así es como lo hicieron los fariseos, y ahí fue donde Yahushua lo mencionó. Y hay algunas personas que pueden llegar a suicidarse después de haber conocido la vida. Entonces, en cierta forma se podría hablar, eso es un pecado imperdonable, pero en sí sería por la blasfemia de ir en contra de la Ruach HaKodesh. Y esto lo digo porque me dijo si era de los pecados imperdonables. Solo hay un pecado imperdonable, pero mi punto es, a veces el cometer el pecado imperdonable, no dudo que pueda llevar a algunas personas al suicidio. Por otro lado, en la escritura vemos un par de historias, personas que se suicidaron por razones bastante específicas. Por ejemplo, vemos a Eliyahu, él no se suicidó, pero él dijo en un momento querer morirse. Eso lo vemos en el profeta de Yahweh. Entonces él llegó a sentirse con ganas de morir, a pesar de ser el hombre que Yahweh más había usado en ese momento de la historia. Entonces eso nos ayuda a entender que uno no está solo, que no es que uno está mal con el Padre y por eso siente eso, porque eso le pasó a Eliyahu, repito. Por otro lado, Saúl, como sabía que iba a morir, aceleró el proceso. Sansón lo hizo para apartar el nombre del Padre, o sea, él había reconocido que había cometido suficientes errores para ese momento y le pidió al Padre morir para hacer juicio sobre los filisteos y para honrar al Padre. Entonces él estaba dispuesto a morir con tal de hacer justicia, y murió, pero él fue el mismo que hizo caer todo el edificio encima de él. Entonces algunos podrían ver eso como suicidio. Sin embargo, lo que ahí se nos está enseñando es la venida del último, quien entrega su vida a pesar de
haber caído en error, se va a entregar como sacrificio, porque va a ser purificado a través de Yahushua, para traer juicio en contra de los impíos pecadores que eran como los filisteos. Hay varias cosas ahí de enseñanza, pero en sí, para ir más enfocándome con la pregunta en sí, no quiero dar un definitivo sí, porque repito, solo hay un pecado imperdonable, la blasfemia en contra del Espíritu. Entonces no puedo dar un definitivo sí, porque solo el Padre sabe absolutamente todas las razones por las que una persona se suicida. Él es el único que sabe si la persona estaba bajo el control de Satanás o haciéndolo completamente consciente, si estaba sin la capacidad mental, otro montón de cosas. Obviamente el Padre conoce cada una de ellas. Y ahí, en cierta forma, es donde entra parte de lo que hemos hablado por acá en otros momentos acerca de la reencarnación. Como yo he dicho, en la Escritura está la reencarnación, aunque en el cristianismo no la enseñen y nos hayan prohibido hablarle y otro montón de cosas. Entonces cuando yo ahora hablo de la reencarnación, hay mucha gente que dice o sea, o que estoy loco o que estoy inventando, pero está en la Escritura. Y claramente es una forma en la que se puede explicar más o menos, me refiero a que obviamente todavía falta conocer todos los puntos, toda la verdad del Padre, de todo lo que conoce el corazón de cada persona, pero ayuda a entender de una mejor manera el mecanismo en el que las almas son juzgadas y después pueden volver a entrar al mundo. Por ejemplo, si una persona se suicidó antes de cumplir su misión en el mundo, si tenía que hacer algo en el mundo, si había algo que tenía que aprender en el mundo, va a tener que volver al mundo, y quizá de una manera más difícil, porque la anterior renunció, la anterior se quitó su propia vida. Como sabemos, la lógica, sin contar la reencarnación, es que el que se suicida se va al infierno. Punto. ¿Por qué? Porque el matar es pecado. Obviamente matarse a sí mismo no deja de ser pecado. Usted no se dio vida a sí mismo, Yahweh le dio la vida. Usted está quitando algo que no es suyo. Entonces, usted está destruyendo algo que Yahweh hizo, simplemente porque no entiende o porque no quiere llevar a cabo la misión por la que está aquí, que lo más seguro usted acordó en entrar al mundo antes de entrar al mundo como un bebé y haberse olvidado todo lo que había pasado antes de. Entonces, en la lógica simple, sin reencarnación, el hombre que se mata a sí mismo está matando, está cometiendo un pecado de muerte y no le da tiempo de arrepentirse porque se está matando a sí mismo. Entonces se iría al infierno. Yo toda mi vida, como hasta los 23 años, fui cristiano, diferentes, o sea, me bautizaron católico, pero no me acuerdo de ir a iglesia católica, en realidad nunca en mi niñez. En realidad ya cuando tengo memoria, mi papá ya me llevaba a iglesia evangélica. Entonces ya después empecé por diferentes iglesias evangélicas, diferentes doctrinas y demás, hasta que me di cuenta de la falsedad que estaba en general en toda la iglesia cristiana y me salí. Y sigo la escritura y sigo al Padre y soy yahudí, según la verdad de la doctrina que nos enseña la escritura y no el sistema. Pero bueno, todo ese tiempo que fui cristiano, puedo hablar de unos 23 años que viví con depresión y fue seria, o sea, seria de que al menos una semana tenía que deprimirme un par de días al menos, si no más. Y cada vez que me deprimía tenía ganas de morirme y pensaba en morirme, pero por creer en el Padre no me atreví a suicidarme. Por creer en un todopoderoso que me dio la vida no me atreví a suicidarme. También porque creía en el infierno y estaba consciente o aceptaba que si me mataba a mí mismo, que si me suicidaba, iba a terminar en el infierno. Entonces nunca lo hice, porque siempre creí en el otro mundo, en la otra vida. Entonces yo le pedí al Padre que me quitara de la vida, o que por favor, obviamente ilógico uno en la falsedad, obviamente uno le pide a un poderoso que le quite la vida, quiere decir que le está hablando al poderoso de muerte. Eso es lo que no entendía mientras estaba en el cristianismo, pero bueno, yo pedía que me quitara la vida, o que si quería pues me quitara la vida y no me mandara ni al cielo ni al infierno, nada más que me dejara de existir, cosas así. Y obviamente nunca pasó porque aquí estoy hablando. Pero mi punto es, yo no lo hice porque aceptaba que me podía ir al infierno. Reconocía que era justo y eso me mantuvo de no hacerlo. Cuando empecé a estudiar mucho más, llegué a entender la posibilidad de reencarnación. Y digo posibilidad porque, repito, bueno, cuando he explicado la reencarnación, una persona que siempre que viene hace algo bueno puede venir tantas veces como el Padre lo permita o el tiempo lo permita, porque solo hay 6.000 años de historia para reencarnar. Ya después viene lo eterno, donde ya no hay reencarnación, obviamente. Mientras que si una persona cada vez que viene hace algo malo, solo puede venir 4 veces. La original y 3 veces más, que está conectado con cómo la maldición llega hasta la 4ª generación, mientras la bendición llega hasta los millares y millares de generaciones. Entonces, cuando estudié más, llegué a entender la posibilidad de reencarnación para algunos, en el sentido de que puede que alguien se suicide y reencarne, que Yahweh le dé otra oportunidad
de cumplir su misión, otra oportunidad de hacer lo correcto, de aceptar al Mesías y entrar a la vida eterna. Y eso es parte de la misericordia tan grande del Padre. Pero eso no quiere decir que si yo hubiese sabido eso, me hubiese suicidado o vería el suicidio como algo viable, puesto que, como acabo de decir, el suicidio haría que la persona vuelva al mundo de una manera más difícil que la vida anterior, porque ahora tiene que rectificar ese suicidio. Tiene que hacer de alguna manera que el alma aprenda el error tan grande que fue el suicidarse. Sin embargo, si ya vino 4 veces, se suicidó 4 veces, es muy posible que no vuelva a venir al mundo y se vaya para el infierno eternamente, porque ya se le dieron 4 vidas enteras para tratar de entender lo hermoso de la vida verdadera, no de la vida ilusoria de este mundo. Como le digo, si usted no cree en reencarnación, pues la respuesta fácil es sí, sería imperdonable porque se va al infierno, está matando y es un pecado mortal. Sin embargo, cuando incluimos la reencarnación, que repito, sí la podemos encontrar en la escritura, la misericordia del Padre se muestra de otras maneras más grandes, con otros mecanismos, y cabe la posibilidad de que no sea completamente imperdonable, y por eso Yahushua no lo incluyó cuando habló del único pecado imperdonable, la blasfemia en contra del Espíritu. Él no dijo la blasfemia en contra del Espíritu y el suicidio, nada más dijo la blasfemia en contra del Espíritu. Entonces yo no dudo que alguien que blasfema en contra del Espíritu pueda terminar suicidándose, pero eso es porque ya estaba muerto desde que blasfemó en contra del Espíritu, y por ende simplemente está cumpliendo, manifestando la realidad que ya había acordado a través de su decisión de blasfemar en contra del Espíritu. Pero el único pecado imperdonable es el Espíritu, por ende creo que hay posibilidad de perdón a través de lo que expliqué como el mecanismo de la reencarnación. Dice Corres, ¿dónde está ahora Yahushua? Él está a la derecha del Padre, sentado a la derecha del Padre, en el cielo. ¿Y por qué le dijo al ladrón en el madero que ese mismo día estaría con él? Porque Yahushua, cuando murió, fue al paraíso. Cuando murió, él fue a tomar las llaves del Seol, la llave de la muerte y del Seol, y fue al paraíso. Entonces le dijo al ladrón que lo vería más tarde, porque el ladrón, a través de haber creído en él, estando en el madero, entonces ya iba a poder accesar el paraíso, ya iba a poder entrar a la parte de placer que está en el Seol. Entonces por eso Yahushua le confirmó que más tarde lo vería entrando en el paraíso. Dice, tal vez me explica qué hay en el segundo y tercer cielo y cómo está dividido el Seol. Pues explicarlo no es tan simple, puesto que son dos realidades completamente diferentes a esta, elevadas. El tercer cielo es completamente invisible. El tercer cielo solo es de espíritu. El cielo original, donde Yahweh creó todas las cosas buenas, la verdad, que es el Hijo, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el favor, el amor, que es Él mismo. Él es amor, Yahweh es amor, Yahushua es la verdad. Entonces, Yahweh, el amor, creó todas las cosas en su seno, por decirlo así. Y después creó el segundo cielo a través de la palabra, que es el Hijo, Yahushua. Y el segundo cielo es donde están los ángeles, que funcionarían como una representación del tercer cielo. O sea, un ángel para controlar el agua, un ángel para controlar el fuego, un ángel para controlar esto, lo otro, lo otro, lo otro. Así como en el tercer cielo había un espíritu que es verdad, un espíritu que es fe, etcétera, etcétera. Entonces, en esa forma es que el segundo cielo se parece al tercero, que Yahweh creó ángeles que no tienen un sexo de dos, sino que son andróginos, como los espíritus, en el sentido del que estoy explicando de todos los poderes que Yahweh creó en el tercer cielo. Después creó el segundo cielo con ángeles, pero ya en un cuerpo, porque después crearía en la tierra seres con cuerpos de carne. Entonces por eso dije, el segundo cielo tiene algunas cosas parecidas a este y otras que representan el tercer cielo. El Seol está debajo de la tierra, es donde van las almas, y está dividido en infierno y paraíso. En el paraíso todos son hermosos, todos son placenteros, pero tienen diferentes niveles. El hombre que haga buenas obras va a ir al nivel más alto. El hombre que nada más se ha justificado porque creyó pero no hizo mucho va a estar en el nivel más bajo del paraíso. Por otro lado, los que no creyeron, los que fueron rebeldes, los que fueron pecadores, van al infierno, y dependiendo del pecado van a estar en una parte de peor tortura, si son más pecadores que otros. O sea, el punto es que es justicia, y cada persona, como he dicho en otras ocasiones, cada persona que se va al infierno a través de su pecado, a través de su vida, está dándole forma a su celda eterna, porque es la persona, sus miedos y todo lo demás lo que va a terminar manifestándose eternamente como su infierno. Yahushua vino a la tierra, tomó carne, murió. Cuando murió, su alma fue al Seol, donde se vio con el ladrón para entrar al paraíso. Tomó las llaves del Seol y la muerte y volvió a subir a la tierra, donde resucitó en su cuerpo,
transformado para ahora ascender al Padre y presentarse como la ofrenda de primeros frutos por nuestros pecados y sentarse a la derecha del Padre. Dice, ¿dónde está el alma y el espíritu cuando una persona está en estado de coma? Pues es una buena pregunta. El espíritu tiene que estar en la persona porque si no, no estaría respirando. El aliento viene siendo como el espíritu. Entonces el hecho de que la persona siga vivo, el espíritu tendría que estar ahí. Es una buena pregunta acerca del alma porque se dice, por ejemplo, que cuando la persona duerme, como sabemos, el alma tiene 5 niveles, pero el alma más baja, que es la que tienen todos desde que nacemos, es el nefesh y tiene 2 partes. El nefesh animal, que es el que se crea en la concepción con el cuerpo, y el nefesh espiritual, que es el que Yahweh envía desde los cielos. Que como les digo, ese alma que Yahweh envía desde los cielos sería el alma que aceptó venir al mundo, que decidió venir al mundo, y por ende no tendría ninguna lógica que después se terminara matando, ¿verdad? Porque normalmente la gente que se mata, una de las excusas es, yo no pedí venir al mundo. Entonces, muchos se van a encontrar con una realidad completamente diferente al salir del mundo y van a darse cuenta de la justicia y de la culpa verdadera que tenemos si no aceptamos el perdón que Yahweh nos ofrece. Entonces, según el hecho de lo del alma, como les decía, el alma carnal está en la sangre, el alma animal está en la sangre, el nefesh está en la sangre, está en la escritura, que el nefesh está en la sangre. Entonces, mientras la persona está en coma, el espíritu y el alma están en la persona, pero están como en hibernación. Puesto que, repito, el alma está en la sangre no se le está sacando a la persona en coma y la persona sigue respirando, por ende todavía tiene espíritu. Entonces, en algunos casos puede estar rectificando algo para no ser castigado peor después. Hay muchas personas que duran agonizando, y no estoy hablando de una persona en coma, hay muchas personas que duran agonizando y en cierta forma es para rectificar o para no tener nada que se les diga en contra al presentarse ante el trono. Por decirlo así, como se enseña en el judaísmo, por ejemplo, como Yahweh sabe las personas que se van a ir para el infierno y sabe las personas que se van a ir a la eternidad, Él también sabe la recompensa que cada uno debe recibir o puede recibir, pero también, digamos, si una persona va a recibir 1000 créditos de bendición en el cielo, cada pecado le va quitando esos créditos, esos méritos. Entonces Yahweh hace que a veces uno pase por sufrimiento en este mundo para que pague por esos créditos y pueda obtener en la eternidad la bendición entera. Entonces, para que uno no pierda nada, a veces Yahweh permite que uno pase por cosas en este mundo que no son muy placenteras. Mientras que los impíos, Yahweh les permite que pasen por cosas muy placenteras en este mundo o tengan muchos éxitos según el mundo, porque sabe que en la vida eterna se van a ir al infierno. Entonces, como Yahweh es bueno, entonces Yahweh aún a los impíos les da cosas buenas. Entonces, como decía, el alma y la ruaj estarían en el cuerpo. Sin embargo, se dice que cuando uno duerme, la parte celestial del alma, el nefesh halohit, va al cielo, como que se conecta con la fuente. Y por eso en el judaísmo se acostumbra, y en en algunas religiones se acostumbra a orar al amanecer. Y una de las razones, al menos en el judaísmo, es por eso, porque se da toda al Padre por permitir que el alma volviera al cuerpo. Entonces hay una parte del alma que sí se separa del cuerpo cuando uno duerme, entonces es posible que esa misma parte del alma, el nefesh celestial, se separe de la persona cuando está en coma y solo se mantenga el alma animal que está en la sangre y el espíritu para mantenerlo respirando, por supuesto. Dice Koresh, puede hablar sobre los 2 testigos. Hay doctrinas que dicen que no vendrán físicamente o que es falso que existirán. Sí, hay doctrinas que dicen eso, pero los argumentos que dan son completamente errados por muchas razones. Toda la escritura habla de los 2 testigos, entonces tendría que explicarle toda la escritura y la doctrina para que entendiera al menos todos los puntos que podemos entender al respecto. Entonces, sí, hay doctrinas cristianas que dicen que los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso no tiene sentido, porque ¿cómo van a matar al Antiguo y al Nuevo Testamento y van a morir por 3 días y medio y después van a resucitar después de que sus cuerpos estén en la gran ciudad tirados? Hay versos muy claros que hablan de 2 seres humanos, muchos en la escritura. Por ejemplo, la escritura nos revela que los Yahudim esperaban a 3 personas diferentes, 3 personas, y vino Juan el Bautista y Yahushua el Mesías, o sea, faltó uno por llegar, que todavía no ha llegado, y ese es uno de los 2 testigos, el testigo como Moshe.
sí van a venir físicamente, si no, no tendrían cuerpos que estén tirados por 3 días y medio en esa ciudad. Esta pregunta me parece muy general porque simplemente yo le puedo decir, pues es falso que no existirán porque la escritura habla de ellos, así de simple. Si usted me dice algunos de los argumentos por los que ellos dicen eso, entonces puedo defender mi punto de vista, puedo defender lo que dice la escritura con la escritura para desarmar esos argumentos. Apocalipsis 11 habla de los 2 testigos, después dice que son los 2 olivos, que es de Zacarías 4. Se nos dan montones de ejemplos en la escritura. Moshe y Aarón, por ejemplo, son como los 2 testigos. Y hay otro montón de cosas, repito, es que sí es mucho. Entonces es una pregunta que me parece muy general como para poder respondérsela claramente. Sin duda son 2 personas que van a predicar 3 años y medio y el mundo los va a odiar y los va a matar. ¿Puede por favor explicar Lucas 1:6? ¿A qué se debe que se mencione como justos a Elisheba y Zechariahu o Elizabeth y Zacarías, cuando en otra parte de la escritura menciona que no existe justo ni uno? No, estás malinterpretando la escritura. La escritura dice que no hay hombre tan justo que solo haga el bien y nunca peque. Pero sí hay hombres justos. El punto es que aún los justos pueden cometer errores porque no han llegado a la perfección con el cuerpo eterno, porque todavía está la inclinación al mal en su carne, etc. Entonces la escritura dice, no hay hombre tan justo que solo haga el bien y nunca peque. Pero si hay hombres justos, ese mismo verso determina que si hay hombres justos, los sadikim, los que hacen justicia, los que siguen la instrucción del Padre. Entonces por eso la escritura dice que Elisheba y Zechariahu eran justos, eran sadikim. Lo que también dice Yahushua por otro lado es que no hay hombre bueno. Y es por el otro verso, no hay hombre tan justo que solo haga el bien y nunca peque. Eso quiere decir que si un hombre no es capaz de hacer solo el bien, entonces no se le puede llamar nunca a un hombre bueno. Porque solo que exista la capacidad de hacer el mal, lo hace malo. Entonces no hay hombres buenos. Cuando una persona dice, yo soy una buena persona, yo voy al cielo, se está engañando y no conoce la escritura. Está pensando que puede entrar por sus propias obras sin entender lo que hizo el Padre por ellos. Entonces, no hay hombre bueno, pero sí hay hombres justos. La bondad está por encima de la justicia. Por eso la justicia en realidad no tiene nada que ver con la misericordia, pero sí tiene que ver la misericordia con el bien que trajo Yahushua, quien nos dijo que el Padre es el bueno, de quien vienen todas las cosas buenas. Lucas 1:6 dice, ambos eran justos delante de Yahweh y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del soberano. Eso es, eran justos, no eran buenos, porque no hay hombre bueno, pero sí eran justos. Espero eso haya quedado claro. Además de esto, el hecho de que dice ambos eran justos delante de Yahweh y andaban irreprensibles, recuerden que está escrito en la Torá y confirmado por todo lado que Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. En Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Entonces, por eso es que la justicia viene a través de la fe, pero la fe sin obras está muerta. Entonces, si uno tiene fe, es justificado. Y si uno verdaderamente tiene fe y por ende verdaderamente es justificado, va a empezar a actuar como un hombre justo, va a empezar a hacer justicia. Y por ende delante de Yahweh será justo, como decía aquí que ellos eran justos delante de Yahweh. Porque cuando creemos a Yahweh, somos justificados a través de nuestra fe, la cual también se tiene que mostrar por nuestras obras, pero viene a través de la fe, la justicia. Vamos a ver por acá una pregunta en el WhatsApp. Dice, bendiciones hermanos, Dios los bendiga. ¿Me puede explicar 1 Corintios 15, del 45 al 49? Soy Joel. ¿Y quién era el discípulo amado? El discípulo amado era Yahuanán, Juan, el que escribió las cartas de Juan, el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Ese era el discípulo amado. Él habla del discípulo amado en tercera persona por humildad, pero él mismo declara que él es el amado. Entonces me dice 1 Corintios 15, del 45 al 49. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu de vida. Entonces aquí se nos está explicando algo muy poderoso, la diferencia entre lo que vino a ser Adán, el padre de la carne de todos los seres humanos, y Yahushua como el postrer Adán, el padre del espíritu de todos los hombres que van a entrar a la vida eterna. Entonces, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. En Génesis vemos que cuando Yahweh envió su Nefesh,
el aliento, a través de la Ruach, el cual entró en la nariz de Adán, en el momento en el que el Nefesh se mezcló con la carne, el cuerpo de Adán, en ese momento se formó el alma viviente, el Nefesh. Entonces, cuando se mezcló el Neshama con el cuerpo, se formó el Nefesh, alma viviente. Y nosotros vinimos a ser hijos de él, por ende, todas nuestras almas de una u otra manera estuvieron originalmente en Adán. Cuando Adán empezó a tener hijos, se empezó a separar entre todos los seres humanos de la tierra. Dice, el postrer Adán, o sea, Yahushua el Mesías, el último Adán, espíritu que da vida. Espíritu que da vida. Esto es muy interesante también porque recuerden que en el judaísmo se dice que Mashiach es la reencarnación de David, quien fue la reencarnación de Adán. Porque en el nombre Adán, Aleph, Dalet, Mem, las 3 letras hebreas del nombre Adán, son las 3 letras de los nombres Adán, David y Mashiach. Entonces, en el judaísmo se dice que el Mesías sería la reencarnación de Adán. Es curioso que Pablo usa esa imagen para revelarnos esto, diciéndonos que Yahushua es el último Adán. Ahora, yo no estoy diciendo que Yahushua el Mesías sea la reencarnación de Adán, pero sí es posible que el último, el testigo como Moshe, sea la reencarnación de David, que fue la reencarnación de Adán, porque tiene mucha lógica con otro montón de cosas que vemos en la escritura, que el primer hombre que Yahweh creó fuese el último hombre en venir, y que el hombre que fue el padre físico de todos los hombres de la tierra terminará siendo el padre de la iglesia, como el testigo como Moshe. Entonces, como siempre he dicho, lo que se cumple con el primero espiritualmente se cumple con el último literalmente. Aquí estamos viendo Pablo explicándonos la forma en que se cumplió espiritualmente con el Mesías, o sea, simbólicamente con el Mesías, el que él fuese el último Adán, porque él vino a darnos el espíritu de vida. Ahora se va a dar literalmente esta enseñanza de Pablo con el último, como literalmente el último hombre, último Adán, que a través del espíritu que dio Yahushua el primero, va a darle vida a los 144,000 escogidos. Entonces dice, el postrer Adán, espíritu que da vida, por eso Yahushua es el espíritu de verdad que nos da la vida eterna, así como nosotros recibimos el alma de Adán, del postrer Adán, Yahushua, recibimos el espíritu de vida eterna. Una cosa es alma viviente que se puede morir y otra cosa es espíritu que da vida. Una cosa es tener una vida que se puede gastar, una vida útil, y otra cosa es ser una fuente de vida, que es lo que nos convertimos cuando recibimos el espíritu de Yahushua, el postrer Adán. Dice el verso 46, pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Por eso, como les digo, primero vino Adán con la carne y después vino Yahushua para ofrecernos el cuerpo nuevo, el espiritual. Primero es lo animal, luego lo espiritual. Por eso primero vino la Torá, después vino el favor. Primero vino la ley y los profetas, después vino la verdad y el favor con Yahushua. Y los que actúan según la letra actúan como animales, porque primero vino lo animal, luego lo espiritual. Dice, pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, por eso se llamaba Adán. Fue tomado de la Adamá, del suelo. Terrenal. El segundo hombre, que es el soberano, es del cielo, ¿verdad? Yahushua es celestial. Conforme al terrenal, así serán los terrenales. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. Los que sean solo hijos de Adán se comportarán como terrenales. Los que aceptan al celestial Yahushua se comportarán espiritualmente. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿verdad? Porque somos hijos de él en la carne y por ende nos parecemos, porque todos tenemos, si nacimos bien según la voluntad del Padre, 2 ojos, una nariz, una boca, 2 oídos, 2 brazos, 2 pies, etcétera, etcétera. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, pero lo dice en futuro, traeremos. Cuando seamos transformados y se nos quite esta carne, esta imagen terrenal, ya vamos a traer con nosotros la imagen celestial, vamos a ser como el Mesías, en poder, en entendimiento y en todo lo demás, bendito sea su nombre. En la historia de Sansón, ¿cómo se puede entender el hecho que cuando mató a un león
se formó un panal sobre el cuerpo muerto. Esto debe ser algo simbólico, ya que es algo imposible, ¿no? Yo no creo que sea imposible, pero sí es algo simbólico también. O sea, como siempre les he dicho, yo no considero que la escritura nos mienta para enseñarnos alguna simbología, porque hay suficiente verdad y realidad para enseñar. El Padre creó la realidad misma como una enseñanza. El Padre creó la creación para a través de la creación poder llegar a conocerlo a Él. Sin embargo, aquellos que adoran la creación en vez del Creador llegan a ser cegados por la creación y terminan creyendo en puras ilusiones, mentiras y teorías. Pero en sí no considero que sea imposible. Tal vez alguien que sepa mucho de abejas me diría, no, es que un cuerpo muerto, ¿cómo se le ocurre? Pero puede ser que el Padre, por alguna razón, haya puesto en esas abejas, ese día en particular, hacer ese panal en ese león, para que quedara escrito la historia y nosotros pudiésemos entender la enseñanza. La mayoría de la gente, cuando piensa en Sansón, solo recuerdan el hecho de que se le cortó el pelo y perdió el poder. Entonces se ve de una manera muy, cierta forma, simple, y al mismo tiempo esa simpleza de explicar la historia hace que sea más difícil de creer como algo que verdaderamente sucedió. Cuando vemos toda la historia es más complicada la situación. Él llevaba un voto, el voto del nazariato. Entonces él no podía hacer tres cosas. Mientras él mantuviese ese voto sin romper esas tres cláusulas, él estaría cubierto del Espíritu de Yahweh, y eso hacía que fuese bendecido en maneras específicas como para ser juez de Israel, específicamente teniendo una fuerza sobrenatural, como la de un ángel, por ejemplo, puesto que Sansón de hecho representa la venida de Micael como hombre. Sansón quiere decir sol, solcito. El último es el sol de justicia, entonces hay una conexión de Sansón con el último como sol. De hecho, mucha gente pensaba que en el tiempo de Sansón que él era el Mesías. Claramente muy equivocados, muy antes de tiempo y otro montón de cosas. El voto del nazariato determinaba que el hombre no podía tomar vino, no podía tocar cuerpos muertos, no podía tocar cadáveres, se volvería impuro, y no podía pasar navaja por su cabeza durante el tiempo de su voto. Entonces Sansón no debía tomar vino, lo cual terminó haciendo cuando estuvo con Dalila, que al final principalmente. Él no podía tocar cuerpos muertos, que tocó cuerpos muertos cuando, por un lado cuando mataba gente, pero claramente cuando tocó el león para ir a comer miel y le dio de esa miel a sus papás. Y por último, después de haber tocado un cuerpo muerto y haber tomado vino, o sea, de haber roto las primeras dos cláusulas, por último le cortaron el cabello. Entonces, cuando rompió todos los mandamientos que Yahweh le había dado, la presencia de Yahweh se apartó de él. Y en ese momento se apartó de él esa fuerza sobrenatural. Por las tres cosas, y repito, toda la historia es muy poderosa, pero obviamente no la vamos a ver aquí. De Jueces 14, voy a leer desde el 5. Dice: Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, un león joven vino rugiendo hacia él. Un león joven. Recuerden que Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Pongan atención a esto, por favor. Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Un león joven vino rugiendo hacia él. ¿Hacia quién? Hacia Sansón, que representa a Mashiach. Entonces el espíritu de Yahweh vino sobre Sansón. Y cuando digo Mashiach, representa al último profeta como Moshe. Entonces el espíritu de Yahweh vino sobre Sansón, quien despedazó el león. Si el espíritu de Yahweh vino para que destruyera el león, es porque representa que el león era Satanás, y Yahweh está usando al último para destruir a Satanás. Así como todos nosotros debemos destruir a Satanás en la vida de cada uno. Cada vez que se presenta el enemigo para tratar de hacernos caer, debemos despedazarlo, espiritualmente hablando, que quede claro. Dice: quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Qué curioso, Satanás mató a Yahushua el cordero, y lo mató también como un macho cabrío, como el macho cabrío de Yom Kippur. Ahora viene el último y va a matar al león, a Satanás, que anda como león rugiente, lo va a matar como si fuera un cabrito, como si fuera el macho cabrío. Curiosamente, había un macho cabrío que se sacrificaba para Yahweh y un macho cabrío que se sacrificaba para Azazel. Y Azazel es la persona del falso Mesías. Eso quiere decir entonces que Yahweh a través del último va a destruir a Satanás a través del falso Mesías, sin tener nada en sus manos. Él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Verdad? No contó nada. ¿Por qué? Porque los papás sabían que él no podía tocar cuerpos muertos. Entonces mantuvo el secreto porque ya había fallado en eso. Descendió pues y habló con la mujer, y ella agradó a Sansón. Él había bajado a buscar esposa. No era una esposa buena, pero era la voluntad de Yahweh que él se casara con ella, para que a través de esa situación Sansón trajese juicio sobre los habitantes de esa tierra. Entonces es una historia interesante también en esos aspectos, que después mencionaré cuando leamos esto en estudio. Dice el verso 8: al volver después de algunos días para tomarla como su esposa,
Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y vio que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, fue comiéndose la miel por el camino. Fue comiéndose la miel por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos para que comieran. Pero no les reveló que aquella miel la había tomado del cuerpo del león. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la miel es la Torá. Está escrito que las palabras de Yahweh son más dulces que la miel. Aquí estamos viendo que el último, Sansón, se salió un momento del camino. Sabemos que el camino es el camino de Yahweh, Yahushua. Y tomó la interpretación de la Torá del cuerpo muerto del león, como la interpretación que se encuentra, por ejemplo, en el judaísmo de la Torá. Porque los judíos que no creen en el Mesías, Yahushua, como soberano, están con un velo. Entonces interpretan la Torá según la letra. Y la letra mata, así como Satanás mata, porque anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Entonces Satanás, como león rugiente, fue el que dio la interpretación de la Torá por la letra que tienen aquellos que no aceptan al Mesías. O sea, que tienen aquellos que no están en el camino. Por eso Sansón tuvo que salir del camino para poder entenderla, para poder tomarla, comerla. Y le dio a sus padres. No es que él se salió del camino porque no quería estar en el Mesías, sino porque tenía que ir a aquellos que no tienen al Mesías para tomar la enseñanza y poder entenderla según el camino en el que estaba con sus padres cuando volvió a él. Entonces, como yo ya he explicado en otras veces, muchas otras veces, ¿verdad? Y acabo de decirlo, la letra mata, Satanás mata. Ese es el deseo de Satanás, matar, robar, mentir. Entonces, la letra mata quiere decir que la interpretación por la letra en realidad lleva a las personas a Satanás. Satanás es como león rugiente y es un cuerpo muerto, porque es un poderoso muerto. Yahweh es el único poderoso vivo. Entonces, el cuerpo del león muerto es Satanás, y la interpretación por la letra que lleva a la muerte es lo que representa la miel, que era la Torá, dentro de ese cuerpo muerto. O sea, otra forma de verlo, el último va a aquellos que no tienen al Mesías, que no creen en el Mesías, o sea, que no están en el camino y tienen la interpretación de la letra que lleva a muerte del león rugiente, para sacarla de ahí, para quitarla de ahí y ahora traerla al camino y comerla en el camino, o sea, interpretarla según la verdad que es Yahushua, el camino, a Yahweh. Entonces está agarrando la Torá del enemigo para traerla al verdadero camino. Está trayendo la Torá de la falsa interpretación para aplicarla según la verdad, la verdadera interpretación. La miel que estaba en el león, ahora estaba en manos de Sansón, quien estaba en el camino. Pero eso esté claro, porque sí es muy importante y sí es una revelación muy poderosa acerca de la Torá, de en manos de quien estaba, de quien la interpretó y cómo tiene que venir el último a tomarla de él, del falso Elohim, del falso Mesías, de Satanás, para interpretarla según el camino de la verdad. Pero claramente por la ley de la letra, Sansón iba a ser juzgado como pecador por haberse atrevido a tomar esa miel. Entonces hay varios detalles que se pueden seguir diciendo, pero aquí voy a cerrar, creo que con eso se entiende. Repito la lectura: al volver después de algunos días para tomarla a la mujer, o sea, en la segunda venida para tomar a la iglesia, en este contexto que estamos viendo, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Se apartó del camino a aquellos que no aceptan el camino para ver la iglesia falsa, puesto que así como el cuerpo del Mesías es la iglesia verdadera, la congregación verdadera es el cuerpo del Mesías, entonces el cuerpo del león, el cuerpo muerto del león, es la falsa iglesia. Entonces el último se apartó para ir a aquellos que no están dentro de la iglesia para ver qué es lo que enseñan, qué es lo que creen, y vio que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y vio que había una instrucción, una Torá muy poderosa dentro de esta iglesia falsa o de esta religión falsa, en este caso el judaísmo, y digo falsa porque no aceptan al Mesías, y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, tomándolo, todo el panal, no agarró un poquitito de miel, tomando todo el panal, o sea, tomó la Torá de aquellos que la han tenido como si fuera de ellos y la han interpretado todo el tiempo según muerte, según la letra, se las quitó, tomó la Torá, o sea, tomó el panal, tomándolo en sus manos, fue comiéndose la miel por el camino, fue interpretándola y tomando las palabras de Yahweh que son dulces como la miel para aplicarla según la verdad que es el camino. No se la fue comiendo aparte del camino, no se la fue comiendo antes de llegar al camino, se la fue comiendo por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos para que comieran. Como uno cuando recibe la doctrina verdadera, uno desea que los padres la escuchen, que los hermanos, que los seres amados. Pero no les reveló que aquella miel la había tomado del cuerpo del león. Hay algunas cosas que no se pueden revelar abiertamente
o inicialmente porque pueden apartar a la gente. Ellos disfrutaron de esa miel. Si Sansón les hubiese dicho dónde la tomó, ellos por el pensamiento de su engañoso corazón, por la letra, hubiesen pensado que estaban pecando y no hubiesen disfrutado nada, hubieran botado todo. Como cuando David entró y comió el lejem de la proposición del templo. Algunos hubiesen pensado que él estaba pecando, pero él entendía. Igualmente estamos viendo a Sansón aquí. Él está tomando, entendiendo lo que está haciendo y les está dando de comer de esta miel. Es como he hablado en otros momentos, a los que son de fe débil hay que darles leche espiritual, porque son niños en el espíritu. No se les puede dar alimento sólido porque se pueden atragantar. Entonces hay cosas que no se les puede revelar hasta que hayan crecido en la fe, que hayan madurado en la fe y sean fuertes en la fe. Se les puede revelar algo más poderoso, algo más elevado que no les va a hacer caer o tropezar. Entonces parte de lo que estamos viendo aquí, cuando el último llegó donde el padre y madre, les reveló, pero no les reveló todo, porque todo el conocimiento que tenía él de esa comida les hubiese hecho que no la aceptaran o la desecharan, que es lo que sucede a veces con nuestros seres amados, porque no entienden todo el conocimiento que ya el Padre nos ha dado. Entonces solo hay que darlo parte por parte, empezando por la leche hasta que crecen, repito, y se les da el alimento sólido. Dice, ¿podría explicarme un poco acerca de la confesión de fe que se hace en las iglesias cristianas? Ya que me parece que en muchas se hace llevado por las emociones y se hace mecánicamente. Así es, Carolina. En la escritura, en Romanos 10:10 vemos que dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la escritura nos enseña que no solo debemos creer, sino también confesar. Sin embargo, en el cristianismo, por diferentes errores doctrinales, traducciones y demás, no se ha entendido correctamente cuál es la confesión que hay que hacer. Entonces ellos inventaron esta oración para que las personas la digan con su boca cuando dicen creer, y ellos piensan que eso es como, ya por haber dicho la oración, ya están salvos. Y en algunos casos no es tan así, pero sí llegan algunas iglesias donde, como dice usted, se dejan llevar por las emociones y se hace completamente como algo mecánico. No se explica el por qué hay que confesar algo, no se explica para qué sirve. La gente en un momento de emoción dice yo quiero ser salva, sin entender qué es lo que eso significa, sin entender qué es lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, y que es un momento en el que su vida cambia, y a partir de ese momento su vida tiene que cambiar en todo aspecto, sus pensamientos, sus palabras, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas no se enseñan. Entonces se piensa que usted puede seguir la vida normal y el cambio va a ser mágico después de haber simplemente dicho que acepta a Jesús en su vida, que es básicamente en lo que se resume esa confesión que hacen los cristianos. Entonces sí, se vuelve algo completamente mecánico. Los pastores o líderes llegan a pensar que solo por hacer que un grupo de 100 personas haya hecho esa oración, ellos piensan, ya salvé 100 personas, y se consideran como que han hecho muchísimo en el reino, lamentablemente, sin entender que más bien lo que están haciendo es propagando la confusión, porque no lo están haciendo según la verdad, no lo están haciendo según la escritura. En Romanos 10 es donde encontramos esto. Dice, si confiesas con tu boca que Yahushua es el soberano y crees en tu corazón que Yahweh lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahí está, es así de simple. El problema es que se cambió el nombre del Mesías Yahushua, el cual en sí, el mismo nombre es un pacto. Cuando uno confiesa el nombre, está haciendo un pacto en el idioma original con el creador de todo. Al decir Yahushua, uno está diciendo Yahweh me salva. Entonces, cuando uno dice Yahushua, uno está diciendo Yahweh me salva. Está confesando, invocando el nombre del Padre a través del nombre del Hijo, y confirmando que cree en el Hijo, quien murió y resucitó al tercer día, que es lo que hay que creer en el corazón. Entonces por eso dice, si confiesas con tu boca que Yahushua es el soberano y crees en tu corazón que Yahweh lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, el tener fe en el corazón justifica. Porque con el corazón se cree para justicia, pero, los peros muy importantes, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces ellos piensan que cuando dicen mecánicamente, repitiendo una oración que les dice un líder, sin ellos entender qué están haciendo, por qué lo están haciendo, qué significa y para qué es, están haciendo algo mecánico, no les va a servir, porque es según una doctrina falsa, sin entender lo que aquí
Estamos leyendo. Primero que todo, no se les explica la diferencia entre justicia y salvación. No se les explica la diferencia entre lo que se hace con el corazón y lo que se hace con la boca y la importancia de ambas. Entonces debemos confesar con nuestra boca que Yahushua es soberano. Cuando confesamos al verdadero soberano como rey de nuestra vida, es cuando ya hicimos la confesión para salvación. Cuando con nuestra boca, en la cual está el poder de la vida y la muerte, invocamos vida. Es ahí cuando recibimos la salvación, cuando se confiesa el verdadero nombre del soberano. Pero cuando las personas confiesan algo mecánico, con un nombre falso, están poniendo sobre sus vidas a un Elohim falso, un poderoso falso, un Dios falso, un falso Mesías, una doctrina falsa, etc. Y por eso esa confesión no va a traer salvación. El hecho de que ellos crean en sus corazones que el Todopoderoso envió a su Hijo, murió y resucitó al tercer día, el hecho de que ellos crean eso hace que tengan justificación, porque con el corazón se cree para justicia, por ende pueden ser resucitados, justificados para la vida eterna. Pero no tienen salvación porque no han hecho la confesión correcta, sino que hicieron la mecánica que se les enseñó en la doctrina falsa. Después dice, la escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre Yahudí y griego, pues el mismo que es soberano de todos es rico para con todos los que lo invocan. Es curioso que dice, pues el mismo que es soberano de todos. Curiosamente, es común que cambien en la escritura, en las traducciones, el nombre Yahweh por la palabra Señor. Señor quiere decir en hebreo Baal. Baal es Satanás, por eso hicieron ese cambio en las traducciones y por eso yo nunca me refiero al Todopoderoso como Señor, ni al Hijo como Señor. Entonces, aquí donde dice, pues el mismo soberano de todos es rico para con todos los que lo invocan, es un juego de palabras, porque el soberano de todos es Yahweh, y riqueza en hebreo, uno de los sinónimos es Shua, como la hija de Shua en Génesis, con la que se casó Yahudá, para que a través de Yahudá, casarse con la hija de Shua, viniese eventualmente al mundo Yahushua. Entonces, aquí vemos, pues el mismo que es Yahú de todos, es Shua para con todos los que lo invocan, mostrando la importancia del nombre del Hijo, quien es soberano de todos y hace que las riquezas del Padre se vuelvan accesibles para nosotros. Entonces, pues el mismo que es soberano de todos, Yahú, es rico para con todos, Shua, los que lo invocan, los que lo invocan. Una cosa es tener $1,000,000 en el banco y otra cosa es saber que está ahí como para ir a sacarlo y usarlo. Entonces los justificados tienen un depósito, pero solo los que lo invocan pueden hacer uso de ese depósito. Por eso, ya que todo aquel que invoque el nombre del soberano será salvo. Ya que todo aquel que invoque el nombre, aquí está declarando y confirmando qué es lo que hay que confesar. ¿Cuál es la confesión? La confesión del nombre para salvación, no el decir lo que ellos dicen con nombres falsos y en la forma en que lo hacen. Tan simple como, ya que todo aquel que invoque el nombre del soberano será salvo. ¿Y cómo empezaba? Si confiesas con tu boca que Yahushua es el soberano, entonces el nombre Yahushua es la confesión que debemos hacer, porque es el pacto con el Padre para ser salvos. Después dice el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Por eso es que la fe está conectada con la confesión. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esto es clave, porque mucha gente no ha oído de Yahushua. Han oído de él con una doctrina falsa, con un nombre falso. Eso quiere decir que han oído de otro, porque él es la verdad y ninguna falsedad puede estar adherida a él. Entonces, ¿cómo van a invocarlo si nadie les ha hablado de él? Y por eso es que estamos aquí hablando de él, bendito sea su nombre, para que ustedes le invoquen y puedan recibir esa riqueza que viene con su nombre y todo lo demás que eso trae. Ya que todo aquel que invoque el nombre del soberano será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Como los pasos de Mashiach, la segunda venida, el último, que viene a dar testimonio del primero. Por eso dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Si predica la verdad, es enviado, punto. Si predica la mentira, él mismo fue el que se escogió y se mandó como enviado. Y hoy en día, ¿verdad?, se hacen llamar apóstoles, profetas y todo lo demás, porque piensan que el título es lo que importa, puesto que eso es lo que ellos andan buscando, la fama, el verse como superiores, y por eso el título. Entonces,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué pasa con las personas que se suicidan y antes de morir se arrepienten y piden perdón? Tienen tiempo para arrepentirse, pero no conocen el nombre y lo hacen con los falsos nombres. Si tienen fe y de verdad se arrepintieron, son justificados, serían resucitados y entrarían como parte del pueblo en la vida eterna. Pero por la forma en que me lo está diciendo, sería como que entran como pueblo en el nivel más bajo. Pero hay que entender que el nivel más bajo en la vida eterna está muy por encima del nivel más alto en este mundo. Pero eso quede claro. Por eso Yahushua dijo de Juan el Bautista que él era el más grande de los nacidos de mujer, pero el más pequeño en el reino de Yahweh es más grande que él. Dice por acá Brian, a propósito de la sangre, el alma, etcétera, ¿qué piensa en cuanto a las transfusiones de sangre? Por ejemplo, los testigos de Jehová no lo permiten. Si los testigos de Jehová no permiten la transfusión de sangre basados en un verso que dice que no debemos comer sangre, entonces están interpretando mal ese verso, puesto que una cosa es comer y otra cosa es una transfusión. La escritura también dice que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y la vida está en la sangre. Entonces se podría interpretar también que dar sangre para que alguien viva es una forma de dar su vida para que otra persona pueda continuar viviendo. Es una forma de mostrar amor, puesto que volvemos a lo mismo. En la sangre lo que estaría sería el nivel más bajo del alma, que es para que funcione el cuerpo, para que funcionen las diferentes partes del cuerpo que funcionan automáticamente sin que uno las piense. Y no voy a entrar en detalles porque algunos son un poco, bueno, sí, complicados. Entonces, podría entender, por supuesto, algo en el sentido de que uno está dando del alma de uno para que otra persona pueda continuar viviendo. Entonces, si hay una connotación espiritual, por supuesto, y por ende, yo sí aconsejaría tener mucho cuidado de cuando se decida, o si alguien decide darle sangre a alguien, primero que tenga cuidado y que sepa exactamente de quién va a recibir esa sangre, de asegurarse de que la va a recibir, porque lamentablemente en este mundo el Illuminati, el gobierno mundial, ellos beben sangre, se alimentan de sangre porque poder en la sangre, hay vida en la sangre, entonces hay bancos de sangre que ellos usan. Entonces, por esas razones y el uso que le dan a la sangre algunos líderes del mundo o celebridades del mundo, yo sería muy cuidadoso con darle sangre a alguien, pero sí le daría sangre a alguien si estoy seguro que ese alguien va a salir beneficiado por esa sangre que yo le dé. Pero si no estoy seguro de eso, tendría demasiado cuidado porque no sabemos dónde esa sangre podría terminar. Y con eso me refiero como a la gente que da transfusiones de sangre comúnmente, o sea, que van cierto tiempo, que ya tienen citas y todo para ir a dar transfusión de sangre pensando que están haciendo el bien por alguien y no saben en realidad dónde está yendo esa sangre. O gente que pasan por algún lado y los invitan a dar sangre y ellos dan sangre y no saben en realidad en qué va a terminar esa sangre. Repito, esa sangre tiene su vida y tiene poder que se puede usar en contra suya de donde salió esa sangre. Entonces por eso sí deberíamos ser demasiado cuidadosos con nuestra sangre. No podemos comer sangre porque en la sangre está la vida. Entonces el beber sangre es lo que hacen estos impíos para poder seguir viviendo, para poder tener energía y para poder tener algunos poderes en brujería, porque también lo hacen en rituales, ¿verdad? Usan la sangre en esos rituales. Entonces, por eso, repito, la interpretación de los testigos de Jehová es errónea. Sin embargo, sí aconsejaría yo ser demasiado cuidadoso con su sangre, los filisteos. Lina dice tomar vino, cortarse el pelo. Y Yahuhanán tomó este mismo voto que tomó Shimshon. En ningún lugar en la escritura dice que lo haya hecho. Me imagino que se refiere a Yahuhanán el inmersor, Juan el Bautista. En ningún lugar en la escritura dice que él haya hecho eso. Sin embargo, sí dice que él no tomaba. Él solo comía langostas con miel. Él no tomaba y no comía mucha cosa y aún así lo llamaron endemoniado. Yahushua vino tomando vino y comiendo y lo llamaron comelón y bebedor de vino. Entonces eso era para mostrar que a la carne nunca se le queda bien, que a los que interpretan por la letra nunca van a entender, aunque se les presente de cualquier manera. Entonces es muy seguro que Yahuanán no tomó vino nunca, pero no dice en ningún lugar que él tuviese el voto del nazariato. Sí menciona que se vestía como Eliyahu, con pelo de camello, y que comía como Eliyahu, siendo él Eliyahu. Dice, ¿es el Todopoderoso culpable de los desastres naturales? Primero que todo, Yahweh no es culpable de nada. Así de simple. Yahweh no es culpable de nada. La palabra culpa significa mucho. Y nada de eso que significa está conectado en lo absoluto con el creador de todas las cosas.
Él es perfecto. Y cuando uno es perfecto y hace todas las cosas bien, no es culpable de absolutamente nada malo. Entonces dice, es el Todopoderoso culpable de los desastres naturales. ¿Y cómo hago para hallar la doctrina verdadera? Bueno, dos preguntas muy diferentes, ¿verdad? Entonces lo primero, no es culpable. El culpable es el hombre. En muchos casos el pecado del hombre hace que la tierra lo escupa, que la tierra lo quiera sacar de la realidad. La tierra, la creación, está bajo el poderoso del aire, bajo el poderoso del mundo. Por eso cuando Yahushua iba en el barco para donde el Gadareno, se levantó una tormenta para tratar de detenerlo. Obviamente Yahweh no se iba a levantar en contra de Yahushua para ir a predicar donde el Gadareno. Eso quiere decir que la naturaleza está bajo un ángel y por eso es que sucede lo que sucede. Ese ángel está a cargo del juicio, de ejecutar juicio en tierra, y por eso es que se usan los desastres naturales como juicios en contra de las naciones que hacen lo malo, que no siguen la verdad, que no siguen la justicia. Por otro lado está el Illuminati, que tiene suficiente conocimiento, que le han robado a muchos sabios de la historia, como para poder saber controlar algunos fenómenos de la naturaleza, poder hacer que se den terremotos, controlar huracanes, tormentas, hacer que empiecen tormentas, etcétera, etcétera. Y así ellos atacan a sus enemigos con desastres naturales, y aquellos que son atacados no pueden culparles de nada porque no fue un ataque con armas comunes y corrientes, sino que fue un ataque con desastres naturales. Entonces muchos de los desastres naturales de hoy en día los están provocando ellos con un plan en mente. Entonces con menos razón se le puede culpar a Yahweh. Pero cuando pasan naturalmente, están sucediendo por la culpa de los hombres, por pecado de los hombres, es que suceden. Es como una consecuencia. Toda acción trae una reacción. El pecado trae castigo. Punto. No es culpa de Yahweh, es culpa del hombre. Así de simple. Ahora, con respecto a lo segundo, ¿cómo hago para hallar la doctrina verdadera? Leyendo la escritura. La forma más simple que existe. Buscándola. La mayoría de la gente no la quiere. Simplemente quieren sentirse cómodos en algún lado. Simplemente quieren sentir que tienen un tiquete para el cielo. Simplemente quieren pertenecer a un grupo, a un club. Entonces se vuelven cristianos, van a una iglesia todos los domingos para ver a quién conocen, para ver con quién salen, para ver qué hacen, para sentirse un poco mejor acerca de su vida, quitarse un peso de encima una semana más, etcétera, etcétera. Montones de razones para los que funciona la iglesia cristiana falsa. Pero hasta que uno quiere dejar toda falsedad y está dispuesto a dejar todo eso, es que va a ir en el camino correcto hacia la verdadera doctrina. Y la verdadera doctrina solo se va a encontrar en la escritura. Entonces, cuando usted se aparte del pecado porque entiende que está mal y quiere hacer lo correcto, cuando usted busque hacer lo correcto por voluntad propia, no por miedo o no por que alguien le dice que lo haga, sino por voluntad propia, cuando usted busca hacer lo correcto, Yahweh le empieza a guiar para que llegue a la verdad. Yahweh le empieza a guiar para que entienda lo que está leyendo. Entonces, lo principal es, deje de pecar. Y lo segundo es, lea la escritura. Y le aseguro que Yahweh lo va a llevar a la verdadera doctrina. Y por supuesto, está invitado a nuestra congregación El Camino de Yahweh. Nos puede acompañar también a través de la internet en vivo los lunes y jueves a las 7 p.m. por elcaminodeYahweh.com o El Camino de Yahweh en YouTube. Y también los sábados a las 5 p.m. Ahí puede hallar la doctrina correcta. Pero nosotros la sacamos de la escritura, entonces usted también puede desde su casa con su escritura. Mi pregunta es sobre cuál sería la explicación sobre lo que dice la escritura, de que la tierra estaba en aguas. Cuando Yahweh hizo la creación, Él se contrajo, Él es la luz, Él contrajo su luz, y cuando contrajo esa luz se creó un espacio, y cuando se creó ese espacio, se creó también el tiempo. Tiempo y espacio es una entidad, dos partes de la misma, tiempo y espacio. Cuando Yahweh decidió crear la realidad, empezó el tiempo, y empezó cuando se contrajo su luz para crear ese espacio. Pero como la luz se contrajo, en ese espacio se dio una oscuridad. Entonces ahí se hizo el segundo cielo, y después dentro de ese espacio, dentro de ese segundo cielo, se podría decir, se hizo la tierra con materia que se creó en el segundo cielo. Esa materia se utilizó para crear la tierra. Cuando se creó la tierra era un lugar de materia vasto que estaba cubierto de agua, porque en sí se podría decir la materia misma llegó a existir a través de una sustancia acuosa, o sea, toda la materia vino del agua o de algo como el agua. Y por eso en la creación de Génesis vemos que Yahweh hizo que la tierra ascendiera del agua, para dar a entender que la materia empezó como agua. Entonces, toda la creación era, lo que respecta a esta realidad terrenal, que quede claro,
la realidad física, era un campo extenso de puros mares o de pura agua. Y después Yahweh hizo el firmamento en el medio de las aguas. Y levantó el firmamento, dejando aguas encima del firmamento y aguas debajo del firmamento. Eso lo hizo el segundo día. Después hizo que la tierra saliera del agua. Después de que la tierra salió del agua, hizo el potencial de todas las plantas, todas las semillas, todo eso. El cuarto día hizo el sol y la luna. El quinto día empezó a hacer los animales. El sexto día continuó con los animales y después hizo al hombre de último. Y la mujer después del hombre. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso en hebreo tiene mucho más revelación que simplemente desordenada y vacía. Pero en el sentido de la definición desordenada y vacía que tenemos en el español, no tiene sentido en cierta forma porque Yahweh es un poderoso de orden. ¿Cómo es que él creó algo y ese algo estaba desordenado y vacío? Eso sucedió porque se dio la caída del primer ángel, la caída de Samael. Cuando Samael cayó, él buscó destruir todo lo que había sido creado hasta el momento. Y por eso dejó la realidad física desordenada y vacía. Vacía en el sentido de que Yahweh, cuando hizo la creación, lo que hizo fue contraerse porque él se mantiene separado. Entonces estaba vacía de la realidad eterna. Por otro lado, desordenada, como la dejó Samael. Pero el hecho de que si Yahweh se contrajo, si Yahweh no estaba por eso estaba desordenada, porque Yahweh es el orden. Si Yahweh se separó, estaba en desorden. Yahweh es el que llena todo lo que existe. Por ende, si Yahweh se separó de la realidad y por eso estaba oscura, por eso estaba en caos, por eso estaba vacía. También estaba vacía porque ahí fue donde se creó el espacio. Y solo donde hay espacio puede haber vacío. Entonces son varias cosas que se pueden decir al respecto de por qué estaba desordenada. Dice, ¿lo mental juega un papel importante en la vida? Completamente. Es el papel más importante, porque ¿dónde está usted si no en su mente? ¿Dónde existe usted si no a través de su mente? Entonces juega el papel más importante, porque si usted pierde la mente se está perdiendo a sí mismo. Si usted no controla su mente, se va a perder a sí mismo. Va a dejar que alguien lo controle. Si usted no controla su propia mente, alguien lo va a controlar. Hay mucha gente que está siendo controlada por otra persona simplemente porque les da mucha pereza conocerse a sí mismos, poner atención a sus pensamientos y controlar sus pensamientos. Dice, buenas, quisiera saber por qué si cometí muchos errores por años y estoy tratando de cambiar desde hace meses, de hecho no hago ni volveré a hacer las cosas que hacía. ¿Por qué siento que no he sido perdonado? ¿Cuánto tiempo tengo que sufrir por ese tiempo? ¿O por qué no veo cambios y solo sufrimientos sigo pasando? Bueno, hay muchos puntos y muchas posibilidades del por qué. Primero que todo, uno no puede cambiar solo, uno necesita al Padre. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, pero nada podemos separados de él, dice la Escritura. Entonces, tratar de cambiar por las propias fuerzas es un error. Maldito el hombre que confía en el hombre y el que pone en sus fuerzas su confianza. Entonces, obviamente, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero tiene que entender que es el Padre haciéndolo en uno. Esa es la única forma que va a poder. Entonces uno ya deja de tratar y empieza a hacer. Cuando uno trata de hacer algo, se va a quedar en tratar. Y mientras uno trata, no está haciendo, no está logrando. Entonces uno tiene que cambiar la mentalidad de voy a tratar de cambiar a voy a cambiar. Punto. Es más, cambié. Soy otro. Porque solo podemos vivir en el presente. Mientras usted esté pensando en cambiar en futuro, nunca va a poder llegar al cambio. Porque siempre va a estar en el futuro. Siempre va a estar delante suyo. Nunca va a poder alcanzarlo. Entonces debemos pensar en el presente, en el ya. Y eso mismo le va a ayudar a dejar el pasado y todo lo malo que hizo. Porque ya lo hizo, punto. Ya se arrepintió de corazón, de verdad. Ok, entonces ya hay que dejar de traerlo al presente. Porque si usted vive en el pasado, está muerto en el presente. Entonces, hay que entender que Yahweh nos perdonó a través del Hijo. Punto. Y eso es parte de la fe, creer que nos perdonó. A partir de ahí, uno tiene que dejarlo ir. Porque si Yahweh dejó ir el pecado, dejó ir de nosotros lo que nos ensuciaba y nos perdonó, ¿por qué uno se va a seguir condenando? Si el Padre lo perdonó a uno, ¿quién es uno para seguirse culpando? Hay que entender que Satanás es el acusador. Está escrito en Apocalipsis 12, vemos que es el acusador que acusa a nuestros hermanos día y noche ante el Padre. Entonces, esa acusación de Satanás es la que nosotros oímos, aún después de haber sido perdonados por el Padre. Aún después de habernos arrepentido. Entonces uno escucha pensamientos de culpa.
Porque es Satanás culpándonos, es Satanás tratando de hacernos sentir mal, tratando de hacernos sufrir por algo que Yahweh ya nos perdonó. Y ahí es donde empieza la pelea, entre otras cosas y entre otras batallas. La batalla de ya fui perdonado porque el Cordero lo venció, porque el Cordero pagó por mí, porque Yahushua derramó su sangre por mis pecados, porque yo creo en Él y Él me perdonó, punto. Entonces ya el enemigo no puede, pero el enemigo va a tratar, y va a tratar, y va a venir otro día y le va a decir, ¿se acuerda que usted era esto? ¿Se acuerda lo que usted hizo? Ya no puede hacer esto, ya no puede hacer lo otro porque usted es un pecador. Y uno le tiene que decir, eso era yo antes, pero yo ya no soy él. Ese hombre murió en el madero con Yahushua, quien murió por mí. Entonces, esa es una forma o parte de las formas en las que hay que batallar con el enemigo en la mente, esa guerra espiritual, para no permitir que los pensamientos del enemigo lo puedan apagar o lo puedan más bien meter en el fuego a uno, puesto que son dardos encendidos. Entonces, dice, de hecho no hago ni volveré a hacer las cosas que hacía. ¡Qué bendición! Si esa es la mentalidad y la mantiene, con más razón debe estar firme en su mente con respecto al perdón que Yahweh le ha otorgado, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando uno dice ya no lo vuelvo a hacer y no lo hace. Claramente puede ser tentado después, puede ser que se le mueva el suelo un poco, pero ahí es donde debemos entrar en oración, en fe, en ayuno, en lo que el Padre nos mande para mantenernos firmes. Entonces dice, no volveré a hacer las cosas que hacía. ¿Por qué siento que no he sido perdonado? Como le digo, eso tiene que ver con Satanás. Satanás no quiere que usted se sienta perdonado. Satanás no quiere que usted se sienta bien. Si usted le pidió perdón a Yahweh en el nombre de Yahushua, ya fue perdonado. Acéptelo. Continúe para adelante, aunque Satanás le diga lo contrario. Porque Satanás no va a dejar de atacarlo con pensamientos de culpa o de otras cosas. Dice, ¿cuánto tiempo tengo que sufrir? Ni un día, ni un minuto. Si usted entiende, deja de sufrir. Pero cuando no entendemos es que sufrimos, porque no sabemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando, o por qué está pasando lo que está pasando, y no sabemos cómo afrontarlo. Cuando sabemos cómo afrontarlo, lo hacemos y ya no nos pasamos el tiempo sufriendo, sino que nos pasamos el tiempo batallando, actuando, venciendo al enemigo. Entonces dice, ¿cuánto tiempo tengo que sufrir por ese tiempo? ¿O por qué no veo cambios? Yo en mi vida por años no vi cambios porque adoraba a Jesús, adoraba a Dios. Cuando yo cambié los nombres, empecé a ver cambios en mi vida. Cuando yo cambié el nombre que invocaba, empecé a cambiar las obras también. Empecé a cambiar los pensamientos. Todo se empezó a dar como un rompecabezas o como el dominó, ¿verdad? Cuando uno da una ficha de dominó y hace caer ese montón de fichas. Y el inicio para mí del cambio fue el nombre. Por más loco que le suene a la mayoría, ese fue el inicio del cambio en mi vida. Yo cambié del nombre falso al nombre verdadero y eso me empezó a llevar a notar el montón de cosas que debía ir cambiando, además del vocabulario, además de los pensamientos, también en las acciones. Dice, y solo sufrimiento sigo pasando. Si ese sufrimiento es mental, ya le dije cómo pasarlo. Si es sufrimiento físico, algo tiene que aprender de ese sufrimiento. Y cuando lo aprenda, va a salir de él. Tiene que entender, todo es pasajero. En este mundo todo es pasajero. Está escrito, esto también pasará. Si usted está sufriendo ahorita, sepa que eso va a pasar. Dice por acá, checa, justicia y favor, ¿van por separado o pueden presentarse las dos juntas? Ok, aquí me ponen justicia y gracia. Lo que normalmente se llama gracia en realidad es favor. Gracias son las hijas de Zeus. Por eso yo no menciono esa palabra. Y prefiero usar favor, que no tiene una connotación negativa de idolatría o nada al respecto. Gesed en hebreo. Ahora, la pregunta es, ¿justicia y favor van por separado? Sí. Yahweh tiene dos tronos en el cielo. Uno de justicia y otro de favor. Dependiendo de la persona, dependiendo de las obras, dependiendo de su corazón, Yahweh se sienta para juzgar según justicia o según misericordia y favor. Entonces son separados. El favor y la verdad vinieron con Yahushua. La justicia vino a través de la Torá en letra, pero viene a través del último, el testigo como Moshe, manifiesta en el fin de los tiempos, cuando se haga justicia sobre la tierra. Entonces, dice, ¿justicia y favor van por separado? Sí. El primero, Yahushua el Mesías, es el favor. El último, la segunda venida, el testigo como Moshe, es la justicia. Por eso será llamado Yahweh Sidkenu, según Jeremías 23 y Jeremías 33. Será llamado Yahweh Sidkenu, Yahweh justicia nuestra, porque el último es la justicia, por eso es el rey. Yahushua el primero es el favor, por eso es el sumo sacerdote, quien trae perdón de pecados. El último trae juicio. Entonces, primero tuvo que venir el favor para que fueran perdonados los que tenían fe. Y ahora va a venir la justicia para que sean juzgados aquellos que no recibieron el perdón de pecados, que no recibieron al Mesías. Por eso es que vienen separados. Dice, o pueden presentarse las dos juntas. O sea, uno puede hacer juicio de una manera favorable. Pero cuando uno ya mete el favor
está apartándose de la justicia, porque lo que es justo y punto. Si un hombre mató a alguien, merece muerte, pero si ese hombre recibe misericordia a favor, se le puede perdonar la vida. Entonces, una cosa es justicia, por la cual todos los hombres merecemos muerte. Por eso Yahweh tuvo que agregar el favor, para que no fuésemos destruidos. Porque por la justicia el mundo no habría continuado. De hecho, eso es lo que vemos en Génesis. Génesis 1 está todo el capítulo de la creación diciendo: Elohim dijo, Elohim creó, Elohim hizo. Elohim está conectado con la justicia, con Yahweh como juez. Cuando Yahweh hizo la creación, y es lo que vemos en el primer capítulo, Él se dio cuenta por su sabiduría, su conocimiento, que la creación no iba a durar, porque el pecado del hombre haría que cayera la justicia y por ende fuese destruido todo. Entonces, en el segundo capítulo de Génesis, Yahweh agregó su nombre, Yahweh. Y por eso aparece: y Yahweh Elohim creó, y Yahweh Elohim hizo, en el segundo capítulo. Porque el nombre Yahweh está relacionado con el favor, con redención, con el perdón de pecados. Entonces Yahweh hizo la creación en justicia, pero tuvo que agregarle el favor para que la creación pudiese continuar 6,000 años. Porque si no, no hubiese durado ni 7 años. Entonces sí, son dos cosas separadas y se necesitan ambas. Como le digo, se presentan separadas, puesto que todo hombre merece muerte por justicia. Pero bendito sea Yahweh que envió a Yahushua para darnos el favor. Entonces esos que aceptan el favor, un favor se hace gratis. Esos que aceptan el favor creyendo en el Mesías de gratis, son perdonados para que no sean juzgados y condenados como impíos, porque todos hemos pecado. Si solo se hace justicia, pues todo el mundo está mal. Dice Lina, Hechos 18:18 parece indicar que Shaul hizo el voto del Nazariato. En Hechos 18:18 dice: Pablo permaneció allí muchos días, luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria junto con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Interesante que se rapó la cabeza por algunas otras cosas que se conectan, por ejemplo, con Elishua, sucesor de Eliyahu, que lo llamaban pelón, y fue un problema. Entonces hay que partes interesantes con respecto a este verso de por qué Pablo hizo esto y lo que representa Pablo, pero en ese caso sí es una posibilidad que fuera el voto del Nazariato y que se había dejado el pelo largo por un tiempo hasta que se lo rapó en ese momento, porque no se podía pasar navaja mientras estuviese en el voto. Quizá algunos dirían también que puede ser cualquier otro tipo de voto, entre otras cosas de lo que se hacía en el judaísmo, en los fariseos y demás, como cuando alguien le dice al padre, o sea, le hace algún tipo de promesa al padre y le dice que si le ayuda o si le cumple, que entonces la persona va a hacer un voto en el que, por ejemplo, en este caso no se raparía la cabeza. Pero como tenemos en la escritura evidencia del voto del Nazariato, en el cual no se rapaba la cabeza, tampoco se tocaban cuerpos muertos ni se bebía vino, por supuesto es el voto más lógico en el que se puede pensar cuando leemos este verso. Y en ese caso confirma lo que decía ahora, de que Sansón representa la segunda venida, representa al último, el testigo como Moshe. Paulus representa al último, el testigo como Moshe. Qué curioso que Sansón hizo el voto del Nazariato y aquí vemos que Paulus al parecer también lo hizo. Repito, porque ese es el voto que se menciona en la escritura y por ende es el más lógico que él habría hecho, porque tenía hecho voto. Interesante.